reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 311, Control absoluto. Observando hasta este punto, Lobo del Sur sabía que la derrota era inevitable, aunque no quería admitirlo, y su corazón estaba lleno de indignación. Actualmente, su equipo tenía menos de 30 jugadores, y prácticamente todos ellos eran magos y curanderos. Él solo era la única clase de combate cuerpo a cuerpo viva. Con tal composición de equipo, Darkstar no tenía ninguna posibilidad contra el equipo central de Zero Wing, que actualmente estaba formado por más de 30 jugadores. El único golpe de espada que Black Flame había mostrado superaba con creces la imaginación del Lobo del Sur. Black Flame no solo era inconcebiblemente rápido, sino que su dominio de sus habilidades también había alcanzado la perfección, como lo demuestra la impecable cobertura de los 12 Rangers por parte de su único ataque. Tal hazaña requería un excelente control sobre la habilidad en sí y el ángulo de ataque también. Southwolf no era ningún tonto, y tampoco era un novato que había estado jugando a juegos de realidad virtual durante solo 1 o 2 años. Como representante de Underworld, se había reunido y reclutado a muchos expertos en juegos de azar con anterioridad. También había participado en un número considerable de batallas de equipo, por lo que su experiencia en el mundo de los juegos virtuales era bastante abundante. Naturalmente, entendió la estrategia que Black Flame había usado desde el comienzo de la batalla. La llama negra hizo que los caballeros guardianes, los guerreros de escudo y otras clases de armadura de placas cargaran hacia adelante para atraer a los miembros de la Estrella Oscura a reunirse a su alrededor. La clérigo mujer, Violet Cloud, fue fundamental para esta estrategia. Aunque en la superficie su capacidad de curación era solo el doble de la de los curanderos de Darkstar, la eficacia que demostró durante la batalla en equipo superó con creces la de 3 o 4 curanderos combinados. Violet Cloud tenía una excelente comprensión de la situación de la batalla. No solo podía mantener a Cola viva y bien, sino que también podía estabilizar simultáneamente el HP de varios otros jugadores. A lo largo de la batalla, actuó con suavidad y calma. Definitivamente no era una existencia con la que se pudiera jugar. Originalmente, Zero Wing ya tenía poderosos expertos como Fire Dance, el líder del equipo principal de Zero Wing, y Blackie, el jugador número 1 en la lista de clasificación de Wither River City. Ahora, Southwolf descubrió de repente que Zero Wing no solo poseía Fire Dance y que Blackie, Cola y Violet Cloud también eran expertos de primera clase. Todos los demás miembros del equipo de Zero Wing también eran expertos. Mientras tanto, la llama negra, que había aparecido de repente, era aún más aterradora. La fuerza que mostró superó con creces la de todos los anteriormente mencionados. La escena de la que fue testigo Southwolf fue como una repetición del experto de rango divino y Efen matando a los cientos de jugadores de Martial Union. Southwolf no podía entender por qué había tantos expertos reunidos en un gremio recién establecido como Zero Wing. Incluso un gremio recién establecido por una gran corporación no podía lograr lo que Zero Wing había logrado en tan poco tiempo. Lobo del Sur se preguntaba de verdad cómo había logrado esa hazaña la llama negra. Aunque a Southwolf le sorprendió la fuerza personal de Black Flame y de Blackie, que poseía una habilidad de nivel estratégico que podía afectar a todo el campo de batalla, llama negra, eres realmente increíble. Sin embargo, todo el bosque de Silverleaf ya está bajo el control de Darkstar. Aunque tu equipo de unos 30 jugadores puede derrotar fácilmente a un equipo de élite con más de 100 jugadores, ¿crees que puedes hacer lo mismo contra 3000 jugadores? Simplemente has retrasado el momento de tu muerte. Lobo del Sur se rió fríamente mientras miraba a Shifen, su apariencia actual hacía parecer que ya no le importaban los muchos jugadores de élite que habían muerto. Vámonos. Será la hora de su muerte cuando llegue el líder del gremio tirano. Como su equipo no era rival para Zero Wing, Southwolf naturalmente no se quedaría en este lugar y aumentaría sus pérdidas. El hecho de haber descubierto Black Flame, el líder del gremio de Zero Wing, compensó fácilmente a los jugadores de élite que perdió. Después de todo, la muerte de Black Flame se convertiría en un duro golpe para la reputación y el prestigio de Zero Wing en Wither River City. Entrando y saliendo como quieras, ¿crees que el bosque de Silverleaf es tu casa? Shifen sonrió tranquilamente, sus ojos revelando una fría intención de matar. Ya que nos has perseguido hasta aquí, insisto en que te quedes. ¿Crees que puedes retenerme aquí? Lobo del Sur se rió con desdén. Era un asesino, la clase que se jactaba de tener la mayor capacidad de supervivencia en la naturaleza. Si se escondiera en el denso bosque, nadie podría encontrarlo. Puedes intentarlo.
Si alguno de ustedes logra escapar hoy, lo dejaré ir. Shifen saludó con la mano, y los más de 30 miembros de Al Acero inmediatamente cargaron hacia adelante, comenzando su cacería de Lobo del Sur y los jugadores sobrevivientes de Estrella Oscura. La razón por la que Lobo del Sur nunca antes había participado en la batalla era dejar un camino de retirada para sí mismo. Era un hábito suyo. Después de todo, una vez que entró en estado de combate, ya no podía usar este alt. En ese momento, solo le quedaría desaparecer para entrar en el modo este alt. Sin embargo, Vanish fue una habilidad que salvó vidas, por lo que solo debe utilizarse en los momentos más cruciales. Mirando a los jugadores enemigos que lo atacaban, Lobo del Sur reveló una expresión de desprecio. Justo cuando estaba a punto de usar este alt y esconderse en el denso bosque, ¿qué está pasando? Lobo del Sur descubrió de repente que no podía usar la habilidad. Como un prisionero privado de libertad, Southwolf llamó frenéticamente a su barra de habilidades para buscar la causa de esta situación. Jefe Lobo del Sur, no podemos usar nuestras habilidades. Los elementalistas de la Estrella Oscura preguntaron, asustados. Originalmente, tenían la intención de lanzar un muro de hielo para retrasar la carga del alacero. Ahora, sin embargo, ninguno de ellos podía usar ninguna de sus habilidades, y un elementalista que no podía usar sus habilidades era como un cordero para el matadero. Aparte de sacrificar sus vidas para ganar unos segundos extra para sus aliados, estaban indefensos. Corre primero, habla después. Southwolf también estaba confundido sobre esta situación, y sospechaba que algo debía haber salido mal con el sistema. Como ninguno de ellos podía usar sus habilidades, solo podían confiar en sus dos pies para escapar. Como asesino, Lobo del Sur tenía mucha confianza en su propia velocidad. Sin embargo, justo cuando estaba girando para escapar, de repente descubrió que su velocidad de movimiento se había reducido considerablemente. Todos los demás de Darkstar se enfrentaron a una situación similar. ¿Qué está pasando? Southwolf empezó a entrar en pánico cuando los jugadores de Zero Wing corrían cada vez más cerca de ellos. Sin embargo, él estaba simplemente indefenso en la situación. Al instante siguiente, Lobo del Sur notó que una figura negra pasaba a toda velocidad por delante de Cola y los demás. Como un loco vendaval, la figura alcanzó instantáneamente a los jugadores que escapaban de Darkstar. Esta persona no era otro que el propio Shifen. En la actualidad, la agilidad de Shifen supera los 240 puntos, y también están las bonificaciones proporcionadas por el equipo que llevaba puesto. En términos de velocidad de movimiento, Shifen fue definitivamente clasificado en el ápice del Reino de la Luna. Shifen usó pasos silenciosos y apareció detrás de Lobo del Sur como un fantasma. Entonces dijo en voz baja: «Ya he dicho que no puedes escapar». Anteriormente, mientras Shifen conversaba con Lobo del Sur, había cambiado secretamente el aura de fuego del anillo de las 7 luminarias por el aura del tiempo. Mientras tanto, el aura del tiempo redujo la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque de los enemigos en un radio de 100 yardas en un 20%, y aumentó el enfriamiento de sus habilidades en un 20%. Cuando se utilizaba su habilidad activable, tiempo absoluto, incluso impedía que los enemigos de un radio de 50 yardas utilizaran cualquier habilidad o herramienta durante 20 segundos. Después de que Shifen usó el tiempo absoluto para envolver toda esta área, todos los de Darkstar no pudieron usar ninguna habilidad o herramienta durante 20 segundos. Los actuales miembros sobrevivientes de Darkstar consistían principalmente en magos y curanderos, por lo que esta restricción les había dejado completamente indefensos. Se podría decir que en el momento en que el equipo de Southwolf entró en esta región del bosque de Silverleaf, sus vidas pasaron a manos de Shifen. ¿Qué es lo que hizo? El corazón de Lobo del Sur se llenó de asombro cuando vio a Shifen aparecer detrás de él. Antes de que Lobo del Sur pudiera siquiera reflexionar sobre el tema, la espada abisal de Shifen ya había dejado su vaina. Innumerables luces plateadas atravesaron los numerosos puntos vitales del cuerpo de Lobo del Sur. Southwolf solo tenía armadura de cuero, así que cada uno de los ataques de Shifen logró causar más de menos 500 de daño, mientras que los golpes críticos infligieron más de menos 1000 de daño. Por otro lado, la pieza de pecho que llevaba Southwolf, con rango de misterio Usiron, era como un trozo de tofu. No solo era fácilmente perforado por la hoja abisal de Shifen, sino que cada ataque que recibía disminuía enormemente la durabilidad de la armadura. Solo 3 strikes casi lo habían reducido a chatarra. Los ataques de Shifen fueron rápidos como el rayo, y había blandido su espada 8 veces en una sola serie.
Para cuando Southwolf se había recuperado del shock, sus más de 2000 CV habían desaparecido por completo. De repente, el campo de visión de Lobo del Sur se volvió gris, mientras su cuerpo caía al suelo involuntariamente. Incluso mientras moría, la conmoción y la confusión aún llenaban su rostro. Como Lobo del Sur no había participado en ninguna de las batallas hasta ahora, su nombre permaneció blanco todo este tiempo. Después de morir, solo una pieza de equipo cayó por su cuerpo. También perdió un solo nivel. Pero, ¿los ataques de Shifen fueron tan simples como parecían? La razón por la que Shifen había elegido no usar ninguna habilidad, y en su lugar había llevado a cabo solo ataques normales, era destruir el equipo del cuerpo de Lobo del Sur. Cuando Southwolf murió, casi la mitad del equipo de su cuerpo ya se había convertido en chatarra. Ahora que se le había caído otra pieza del equipo, definitivamente había sufrido grandes pérdidas. Capítulo 312, bucear en peligro solo. Después de la muerte de Lobo del Sur, los miembros de Estrella Oscura eran como moscas sin cabeza. Asustados, huyeron en todas direcciones. Berserker Lonely Snow de Zero Wing cerró rápidamente la brecha entre él y un elementalista de Darkstar a 20 yardas antes de usar Charge para alcanzar e incapacitar al elementalista al instante. Después de eso, Nieve Solitaria usó aplauso del trueno, golpe violento, supresión, y barra de torbellino en rápida sucesión, haciendo un rápido trabajo del elementalista. Siguiendo de cerca, todos los demás de Zero Wing también tomaron medidas. Contra un grupo de magos y curanderos que no podían usar ni habilidades ni herramientas, además de que estas clases eran corredores innatamente lentos, los miembros de Ala Cero no necesitaban tiempo para acabar con los miembros supervivientes de la Estrella Oscura. Cuando estos jugadores murieron, dejaron montones de armas y equipo. Ja. ¡Qué batalla tan divertida! Esos bastardos de Darkstar piensan que son increíbles, pero ahora, todos ellos están muertos. Cola se rió a carcajadas mientras miraba las armas y el equipo esparcidos por todo el suelo. La frustración que había acumulado al huir continuamente fue completamente eliminada ahora. La danza del fuego asintió con la cabeza, una leve sonrisa apareciendo en su cara. Entonces ella dijo con una ligera risita: esta batalla fue en verdad una buena forma de aliviar el estrés. Ninguno de nosotros murió esta vez, mientras que Darkstar perdió más de 100 jugadores. Después de esta batalla, Estrella Oscura tendrá que reorganizar sus planes para perseguirnos. Si pudieran tratar con un equipo de más de 100 jugadores de élite en tan poco tiempo, también significaría que Darkstar estaría simplemente enviando a sus miembros a la muerte si un equipo tuviera menos de 200 o 300 jugadores. Para reducir sus pérdidas, Darkstar definitivamente consolidaría sus equipos y al menos duplicaría o triplicaría el número de miembros de cada equipo. En ese momento, Blackie y los demás también se reían sin restricciones. Después de todo, fueron capaces de matar a más de 100 miembros de élite de Darkstar. Esto, sin duda, sería un gran golpe para Darkstar. Recoge el botín. La Estrella Oscura llegará pronto aquí, ordenó Shifen. El botín que obtuvieron al matar a los más de 100 miembros de élite de Darkstar fue extremadamente generoso. Habían recogido cerca de 1000 armas y equipos, y la mayoría de ellos eran incluso de rango de hierro misterioso. La cosecha que obtuvieron de esta sola batalla superó con creces incluso la cosecha que Aquarrose obtuvo de la batalla en la que participaron decenas de miles de jugadores. Incluso Shifen se conmovió un poco con esta cosecha. Matar y saquear. Apenas de esta batalla, habían obtenido los recursos necesarios para armar un equipo de élite de 100 jugadores. Esta fue precisamente la razón por la que, en el pasado, muchos gremios grandes prefirieron matar y saquear a los equipos principales de los gremios más pequeños. No solo podrían aumentar la fama y el prestigio de su gremio al hacerlo, sino que también podrían obtener un enorme beneficio. Podrían actualizar sus armas y equipo mucho más rápido de esta manera, en comparación con atacar mazmorras y matar jefes. Sin embargo, la cosecha de esta batalla fue aún insuficiente para compensar las pérdidas sufridas por Zero Wing. Después de todo, las armas y el equipo de las élites de Darkstar eran inferiores a las de los miembros de élite de Zero Wing, sin mencionar las de los miembros principales de Zero Wing. Cada miembro del núcleo de Ala Cero poseía bastantes piezas de armas y equipos clasificados como secretos de plata, y algunos incluso poseían armas y equipos clasificados como oro fino y oro oscuro. Líder de gremio, ¿por qué no te vas? La danza del fuego miró con curiosidad a Shifen que había saltado a un gran árbol. Vosotros id primero. Yo cuidaré el fuerte. Shifen no era un señor que se sentaba cómodamente en su trono mientras sus subordinados luchaban.
Como ya estaba aquí, naturalmente, necesitaba quitarle algo a Estrella Oscura. Pero, líder de gremio, este lugar es demasiado peligroso. Tampoco eres un asesino, dijo preocupado el baile del fuego. Ustedes ya han hecho suficiente. Deja que tu líder se encargue del resto. Shifen les hizo un gesto para que se alejasen, apurando la danza del fuego y a los demás hasta el lugar designado. Al escuchar las palabras de Shifen, todos los de Al Acero se conmovieron inmediatamente. En el dominio de Dios, los líderes del gremio que estaban dispuestos a enfrentar el peligro para sus compañeros miembros del gremio eran definitivamente tan raros como la pluma de un ave fénix. Sin mencionar que Shifen era actualmente una existencia famosa en el dominio de Dios. Si muriera, su reputación se vería muy afectada. Entonces, yo también me quedaré. Blackie dijo. ¿Cómo se me puede dejar fuera de un asunto tan importante? Cola se adelantó. Y, de repente, todos los demás comenzaron a expresar sus intenciones de quedarse. Todos ustedes, dejen de hacer tanto alboroto y vengan conmigo. Solo serán un obstáculo para el líder del gremio si se quedan atrás. La danza del fuego pudo sentir la fría intención de matar que irradiaba Shifen en este momento. Ella sabía que él ya no podía contenerse. Luego levantó la cabeza y miró a Shifen, diciendo: líder del gremio, tienes que tener cuidado. Descansa tranquilo, conozco mis propios límites. Shifen se rió. Luego recuperó un pergamino básico de sigilo de su bolsa. Este pergamino permitía a los jugadores entrar en el modo Stealth. El efecto del pergamino de sigilo tenía una duración de 1 hora, y mientras los jugadores no realizarán ningún ataque durante este periodo de tiempo, el pergamino permanecería en efecto. Poco después de la danza del fuego y los otros partieron, Youlan vino corriendo a este lugar con un gran equipo de más de 300 jugadores. Por supuesto, todos ellos murieron. Youlan suspiró suavemente cuando vio el suelo lleno de cadáveres. Sin embargo, no le sorprendió este resultado. Obviamente, la emboscada anterior era para traerlos a una trampa. Sin embargo, Southwolf había estado demasiado ansiosa por el éxito, lo que resultó en un borrón de equipo, como ella esperaba. Revivirlos, dijo Youlan a los curanderos de su equipo. Inmediatamente, los más de 30 sanadores del equipo comenzaron a usar habilidades de resurrección. Si los jugadores morían fuera de una mazmorra, había 2 métodos para que revivieran. El primer método fue revivir en el cementerio. Sin embargo, los jugadores debían esperar media hora antes de poder hacerlo. El otro método era hacer que una de las clases de sanadores usara una habilidad de resurrección. Los jugadores podrían revivir inmediatamente usando este método. Sin embargo, sobre la resurrección, los jugadores tendrían que esperar otros 10 minutos antes de que las habilidades de la resurrección pudieran ser utilizadas en ellos otra vez. Poco tiempo después, los más de 100 jugadores de élite habían revivido. Mientras tanto, después de ser resucitado, Lobo del Sur se sintió afortunado por el hecho de que no era un hombre rojo. Solo había perdido una pieza de equipo y había caído en un nivel después de morir. Sin embargo, cuando descubrió que la mayor parte del equipo que usaba se había convertido en chatarra, casi se volvió loco. Southwolf había estado usando equipo de hierro misterioso de nivel 15, el cual solo podía obtenerse en un calabozo de equipo de nivel 15. Para obtener el juego completo, Southwolf había invertido una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Ahora, sin embargo, todos ellos fueron destruidos. A diferencia de los jefes de campo, las mazmorras de equipo se reajustan solo una vez cada 3 días, y solo había un número limitado de mazmorras de equipo de nivel 15 en la región de Wither River City. Reunir el conjunto completo había llevado a Southwolf 2 ciclos. Si deseaba obtener el set una vez más, tendría que esperar otros 2 ciclos. En ese momento, Lone Tyrant llegó a la escena. Entonces preguntó: Lobo del Sur, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo murieron todos ustedes? Southwolf era alguien de Underworld, así que no le importaba especialmente cuántos jugadores de Darkstar habían muerto. En cambio, se preocupaba más por sí mismo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Lone Tyrant. La fuerza de Darkstar determinó su futuro como líder del gremio. Ahora, más de 100 élites de su gremio habían muerto sin razón. La peor parte fue que estas élites habían perdido la mayoría, si no todo, de sus armas y equipo. Los niveles que perdieron podrían ser recuperados, pero no sería tan fácil recuperar el equipo. Fuimos atraídos a una emboscada sin prepararnos, y todos nosotros fuimos asesinados. Sin embargo, descubrí algo aún más importante. No sé cómo lo logró, pero Black Flame está ahora con el equipo central de Zero Wing.
También se ha convertido en un nombre rojo en este momento, así que esta es la oportunidad perfecta para que destruyamos al acero. Aunque Black Flame es muy potente, no deberíamos tener problemas para hacer frente a todos ellos y enviamos un equipo de 300 a 400 jugadores. Aún podemos alcanzarlos si los perseguimos de inmediato. Las palabras del Lobo del Sur permitieron inmediatamente que Lone Tyrant y Youlan se dieran cuenta. Verdaderamente una persona interesante, murmuró en voz baja Youlan, su interés por la jugadora llamada Black Flame creciendo. En cuanto a Lone Tyrant, su expresión se volvió sombría al recibir esta información. Obviamente, con la llama negra al mando del equipo central de Al Acero, su poder de combate había aumentado a alturas espantosas. Además, por la descripción que hace Lobo del Sur de la batalla unilateral que tuvo lugar antes, Lone Tyrant también aprendió que Llama Negra era un gran experto. No solo poseía un extraordinario poder de combate, sino que también poseía una habilidad de nivel estratégico. Un equipo de 100 jugadores de élite sería definitivamente insuficiente para tratar con él. Por lo tanto, necesitaban reorganizar sus composiciones de equipo. Cada equipo tenía que tener como mínimo 200 jugadores. De lo contrario, solo serían suficientes como carne de cañón. Llama Negra, te has atrevido a venir aquí. Ya que has venido en busca de tu propia muerte, ni siquiera pienses en dejar este lugar con vida hoy. Solitario Tirano reveló una expresión siniestra. Se burló interiormente de Shifen por sus estúpidas acciones. Para salvar al equipo central de Zero Win, Shifen había hecho caso omiso de los peligros e irrumpido en el dominio de Lone Tyrant. Shifen no debe saber cómo escribir la palabra muerte. Capítulo 313, matar al comandante. Reúne a todos inmediatamente y rodea esta área. No creo que puedan tener alas y volar, dijo severamente Lone Tyrant. La noticia de la derrota de los dominadores del mundo ya se había extendido, y muy pocos en White River City no sabían de la batalla que tuvo lugar. Este resultado había aumentado enormemente el prestigio de Al Acero. Si Darkstar pudiera deshacerse no solo del equipo principal de Zero Win, sino también del líder del gremio de Zero Win, Black Flame, entonces podrían destruir la fama que Zero Win había acumulado hasta este momento. En ese momento, Darkstar también ganaría fama, matando dos pájaros de un tiro. Naturalmente, Lone Tyrant no dejaría pasar una oportunidad tan valiosa. Inmediatamente, todos los de Darkstar empezaron a moverse. Anteriormente, habían intentado cubrir un área demasiado grande en su búsqueda. Ahora que Shifen y el equipo central de Al Acero se habían expuesto, Lone Tyrant rápidamente concentró su caza. Pronto, más y más miembros de la Estrella Oscura se reunieron en el lugar indicado en el denso bosque. Shifen, que permaneció escondido en un árbol, no se asustó ante esta situación. En vez de eso, continuó esperando a que llegaran todos los miembros de la Estrella Oscura. Ven, ven, ven. Cuantos más, mejor, se rió Shifen al ver que el número de jugadores reunidos ya superaba los 1000. Antes de que empezase la batalla, Shifen ya había considerado las consecuencias. Si no hubiese venido totalmente preparado, no habría permitido que Fire Dance y los demás destruyesen el equipo de élite de Lobo del Sur. Líder del gremio, nuestros miembros han rodeado esta parte del bosque. Mientras los miembros de Al Acero se muestren, será su muerte, reportó un ranger mientras caminaba hacia Lone Tyrant. Bien. Empieza a encoger el cerco. Solitario Tirano se rió satisfactoriamente. Luego miró hacia Minsha, el líder del equipo de la Guardia del Inframundo, y respetuosamente dijo: en un momento, tendremos que confiar en el hermano Minsha y sus hombres para cuidar de los expertos de Al Acero. Tenga la seguridad de que la joven maestra Fen nos envió para tratar con la danza del fuego y su equipo de expertos. Aunque ahora hay una llama negra adicional añadida a la ecuación, los guardias del inframundo pueden resolver esta solución de todos modos. No dejaremos que ninguno de ellos escape, contestó Minsha y asintió con la cabeza. Con el fin de extinguir el equipo central de Zero Win, Fen Xuanyang había enviado específicamente un equipo de guardias del inframundo para ayudar a Darkstar. Fen Xuanyang había ido a por todas en esta cacería. Cada guardia del inframundo era un experto que Underworld había pasado muchos años buscando para reclutar. Underworld también había gastado enormes cantidades de recursos en nutrir aún más a estos expertos. Comparados con el cielo absoluto, el asesino de primer nivel al que Shifen se había enfrentado antes, estos guardias del inframundo eran más fuertes, no más débiles. Mientras tanto, Fen Xuanyang había enviado un equipo de 20 a esos guardias. Uno podía imaginarse el poder aterrador que tenía este equipo. Incluso un equipo de élite de 100 hombres de Darkstar no era rival para este equipo.
Además, el líder, Ming Sha, era un experto entre los expertos. En el mundo de los juegos virtuales, se clasificó entre los primeros. En cuanto a las técnicas de combate puro, estaba al mismo nivel que la diosa de la nieve, Nieve Suave. Sin embargo, como Gentle Snow estaba en posesión de una enorme cantidad de recursos, en términos de equipo, Ming Sha definitivamente no era rival para ella. Originalmente, Feng Shuangyan había arreglado que Ming Sha fuera a Wite River City para tratar con Ye Feng. Sin embargo, Ye Feng era simplemente demasiado escurridizo como si hubiera desaparecido completamente de Wite River City. Por lo tanto, Feng Shuangyan envió a Ming Sha para tratar con los mejores expertos de Zero Wing, como Fire Dance y Blackie. En cuanto a la fuerza de Ming Sha, Lone Tirant había experimentado personalmente su poder. Aunque estaba claramente por encima de Ming Sha en términos de niveles, y su equipo era de mayor calidad, aún así sufrió una derrota en menos de 20 intercambios a manos de Ming Sha. Por otro lado, solo había conseguido reducir el HP de Ming Sha en una décima parte. Mientras tanto, después de tomarse un tiempo para concentrarse en las actualizaciones, el equipo de Ming Sha podría ahora compararse con el de Lone Tirant. Ahora, Ming Sha estaba mayormente equipado con varias piezas de equipo de plata secreta de nivel 15 y equipo de oro fino. También esgrimió una gran espada de oro fino de nivel 15, la destrozadora de huesos. Su equipo ciertamente se ubicó en la cima de Wite River City. Lone Tirant había estimado que, si luchaba contra Ming Sha ahora, duraría 10 intercambios como mucho antes de su derrota. Ahora que tenía a tantos jugadores rodeando esta zona y un poderoso equipo de expertos como los guardias del inframundo apoyándole, incluso un asesino de alto nivel como Fire Dance no podía escapar. Justo cuando Lone Tirant se sentía seguro y estaba a punto de declarar que aniquilaría a todos los de Zero Wing, una figura apareció de repente en la copa de un árbol cercano. ¿Hay alguien ahí? Ming Sha, que poseía sentidos agudos, descubrió inmediatamente la figura. Mientras Ming Sha miraba al intruso, todos siguieron su línea de visión. De hecho, en la copa del árbol, descubrieron a una persona que los observaba en silencio. Black Flame. Lobo del Sur reconoció inmediatamente a la figura, sus ojos ardiendo de rabia al revelar la identidad de esta persona. Al recordárselo a Lobo del Sur, todos se dieron cuenta de la identidad de Shi Feng. Después de todo, Black Flame siempre había sido una existencia misteriosa, y la mayoría de los jugadores nunca antes habían visto Black Flame. Ahora que este intruso se había revelado, todos en Dark Star descubrieron que Black Flame era solo un hombre de aspecto ordinario y de mediana edad. Ni siquiera poseía el tipo de aura que debería tener un líder del gremio. No importa cómo lo miraran, era un hombre común y corriente. Así que, es el líder del gremio Llama Negra. No esperaba que vinieras aquí. Ya que te has negado a caminar por el camino hacia el cielo y en vez de eso te has abalanzado sobre el infierno, hoy será el día en que morirás. Solitario Tirano rió fríamente. Entonces ordenó. Todos, mátenlo. Inmediatamente, más de 1000 jugadores de Dark Star rodearon y atacaron a Shi Feng. Su cerco estaba muy apretado, y ni siquiera una mosca podía pasar por encima de ellos. Ante los más de 1000 jugadores que le atacaban, Shi Feng no se asustó en lo más mínimo. En vez de eso, sus ojos emanaron un escalofriante resplandor mientras miraba a Lone Tirant, sonriendo débilmente. Era como si estos más de 1000 jugadores no significaran nada para él. Mientras tanto, mientras recibía esta mirada, el corazón del solitario tirano temblaba inadvertidamente. Sin embargo, Lone Tirant rápidamente disipó este sentimiento porque no creía que Shi Feng pudiera hacerle nada mientras tantos jugadores le rodeaban. Sin embargo, al momento siguiente, Shi Feng desapareció de la copa del árbol y de la vista de todos. Esto no es bueno. Está tratando de escapar. Rápido, usa la bengala. Gritó a toda prisa el solitario tirano. Los Rangers usaron rápidamente la bengala al recibir la orden de Lone Tirant, iluminando brillantemente el área circundante. Dentro del alcance efectivo de Flare, todas las habilidades de tipo sigiloso perderían sus efectos. Sin embargo, incluso después de haber lanzado decenas de bengalas, la figura de Shi Feng aún no pudo ser encontrada. Lo que los jugadores de Estrella Oscura no sabían era que, después de que Shi Feng hubiese activado el anillo de la nada, su primera tarea no era escapar, sino saltar hacia adelante y cargar contra el árbol más cercano al tirano solitario. Por lo tanto, las bengalas usadas para sellar su camino de escape no sirvieron para nada. Maldita sea. Él planea matar a su manera. Usa la bengala y haz brillar los alrededores del líder del gremio tirano.
Cuando Youlan recordó la leve sonrisa en la cara de Llama Negra cuando inmovilizó a Tirano Solitario con una mirada, sintió instintivamente que Shifen intentaba matar al comandante. Solo haciendo esto podría Shifen redimir la fama y el prestigio de Al Acero. En ese momento, aunque Darkstar lograra aniquilar al equipo central de Zero Wing, no dañaría la reputación de Zero Wing si Lone Tyrant, líder del gremio de Darkstar, muriera a manos de Black Flame. Después de todo, a pesar de que Zero Wing solo tenía decenas de jugadores de su lado, habrían conseguido matar a Darkstar's Guild Leader mientras estaban bajo la protección de más de 1000 jugadores. En ese momento, Estrella Oscura sería la que sufriría humillación. ¿Por qué siguen soñando despiertos? ¡Muévete!, gritó enfadada Youlan cuando se dio cuenta de que ninguno de los Rangers de Darkstars había reaccionado. Sin embargo, Youlan de repente sintió que algo andaba mal. En vez de mirar hacia las afueras del cerco, todos estos Rangers miraron fijamente el espacio sobre ella. Inmediatamente, Youlan levantó la cabeza, descubriendo que una figura caía hacia ella, y esta figura no era otra que el propio Shifen. El pánico apareció en la cara de Lone Tyrant. Nunca imaginó que Shifen sería tan suicida como para venir a por su vida. Llama Negra, si deseas morir, entonces te concederé tu deseo. Las comisuras de la boca de Solitario Tirano se elevaron un poco. Luego cogió su escudo y su espada, totalmente preparado para protegerse del ataque de Shifen. ¡Qué valor tan asombroso! Ming Sha, que estaba al lado de Lone Tyrant, rebosaba de espíritu de lucha ahora mismo, sus ojos brillando mientras veía caer a Shifen. Luego recuperó el destrozador de huesos de su espalda y se paró frente al tirano solitario, actuando como un muro altamente defensivo. Ming Sha admiraba secretamente la actuación de Shifen, y deseaba profundamente poder intercambiar golpes con este hombre. Sin embargo, las responsabilidades vinieron primero, así que no tuvo más remedio que deshacerse de Shifen. Incluso con Ming Sha protegiendo a Lone Tyrant, Youlan todavía sentía que algo estaba mal. Después de todo, ¿por qué un hombre inteligente e ingenioso como Black Flame llevaría a cabo una acción tan temeraria? Como seguro, Youlan ordenó apresuradamente. Caballeros guardianes, usen la bendición de protección para el líder tirano del gremio. Todos los curanderos se enfocan en curar al líder del Guild Tyrant también. No dejes que Black Flame tenga éxito. Capítulo 314, el verdadero experto. Cuando Shifen aterrizó sin hacer ruido en el suelo, estaba a solo 20 metros de Lone Tyrant. En el siguiente momento, las santas sanaciones agraciaron a Lone Tyrant, una tras otra. Lone Tyrant fue uno de los 10 mejores jugadores de la lista de clasificación de Wither River City. También fue uno de los mejores MTS de Wither River City. Aunque en ese momento solo tenía el nivel 21, tenía más de 3700 CV, y no era mucho más débil que Cola. Con un alto HP y defensa, las clases de daño físico como asesinos, berserkers, espadachines y rangers encontrarán extremadamente difícil matar a Lone Tyrant. Sin mencionar que Lone Tyrant ahora tenía un gran equipo de curanderos que lo mantenían vivo. Además, también estaba el gran experto, Ming Sha, que actualmente lo vigilaba. Por lo tanto, Youlan estaba muy confundida mientras veía las estúpidas acciones de Shifen. Déjame ver de qué estás hecho. Ming Sha sonrió al Shifen que se acercaba, y al mismo tiempo, levantó al destructor de huesos y se lo cortó en pedazos a su enemigo. El destrozador de huesos era una gran espada, pero Ming Sha la empuñaba de forma ágil y precisa. En un solo golpe, había sellado completamente el camino de avance de Shifen. En ese momento, los jugadores de Darkstar que estaban a su alrededor atacaron a Shifen, con la intención de hacer carne picada de él. Mientras tanto, los magos que estaban a corta distancia también empezaron a lanzar sus hechizos. Mientras Ming Sha lograra retrasar Shifen unos segundos más, Shifen recibiría el bombardeo de cientos de hechizos. Incluso el jefe MT de Zero Wing, el caballero guardián Cola, perdería la vida si recibiera tantos hechizos, sin mencionar a un espadachín como Shifen. Pero, como si no hubiese visto a estos magos preparando sus ataques, Shifen continuó atacando hacia adelante, sin mostrar ninguna intención de frenar. Sin embargo, justo cuando el segundo golpe de Ming Sha estaba a punto de caer sobre el cuerpo de Shifen, toda la persona de Shifen desapareció. Posteriormente, Ming Sha's Bone Shatterer golpeó solo el aire, generando una poderosa ráfaga de viento. Los elementalistas, cursillistas, invocadores, y todas las demás clases que estaban a punto de lanzar sus ataques también interrumpieron sus cánticos después de perder de vista a su objetivo. ¿Dónde está? Cuando Ming Sha no pudo encontrar a Shifen frente a él, no pudo evitar examinar su entorno.
De repente, Mingsha sintió una escalofriante intención viniendo de detrás de él. Girando, descubrió que, al igual que un fantasma, Shifen había aparecido silenciosamente detrás de Lonetirant. Si no hubiese sido por sus agudos sentidos, no habría detectado la presencia de Shifen en absoluto. Después de que Shifen usara pasos silenciosos para aparecer detrás del tirano solitario, inmediatamente activó el tiempo absoluto. Con él mismo como punto central, todos los enemigos en un radio de 50 yardas eran incapaces de usar habilidades o herramientas. Shifen blandió entonces la espada abisal, lanzando Abyssal Wind sobre Lonetirant. Mientras tanto, Lonetirant solo sintió un viento frío soplando sobre su espalda. Solo después de que Shifen empezó a blandir la espada abisal, el tirano solitario se dio cuenta de que alguien estaba detrás de él. Horrorizado, el solitario tirano saltó apresuradamente hacia adelante, esperando esquivar el ataque dirigido a su espalda. Como seguro, Lonetirant incluso tenía la intención de arrojarse la bendición de protección. Sin embargo, Shifen fue simplemente demasiado rápido. Había activado el tiempo absoluto y la unión abisal casi simultáneamente. Al descubrir que no podía activar la bendición de protección, el corazón de Lonetirant se puso extremadamente ansioso. Al instante siguiente, 9 cadenas negras le ataron el cuerpo, impidiéndole que se moviera ni un centímetro. Mientras tanto, los curanderos que estaban de pie en la distancia solo podían ver esta escena. Con sus habilidades bloqueadas, lo máximo que podían hacer era proporcionar apoyo moral. Maldita sea. Viendo que Shifen era la única persona que estaba cerca de Lonetirant, Mingsha se dio cuenta de que había sido engañado. Shifen le había engañado para que se marchase del lado del tirano solitario. De repente, en la mente de Mingsha creció la sensación de que acababa de ser tomado por un tonto. Esta fue la primera vez que sintió tal sentimiento. Lonetirant estaba atado y completamente desprotegido ahora mismo. No pudo resistirse en lo más mínimo. Si él, Mingsha, se hubiera quedado al lado de Lonetirant, incluso si Lonetirant estuviera atado, podría haber ayudado a defenderse de los ataques. Ahora, sin embargo, estaba a casi 10 metros de Lonetirant. Si este fuera otro día, podría haber cerrado la distancia entre ellos usando el cargo que había reservado específicamente. Ahora, sin embargo, ninguna de sus habilidades funcionaría. Incluso si quería salvar a Lonetirant, no podía hacerlo. Sin embargo, solo necesitó unos 2 segundos para cerrar una distancia de 10 metros. Mientras Lonetirant pudiera sobrevivir tanto tiempo, Mingsha confiaba en detener a Shifen, impidiendo que Shifen infligiera más daño a Lonetirant. Naturalmente, Lonetirant también había considerado esto. Por lo tanto, incluso cuando se enfrentó a la espada abisal de Shifen y a la sombra del purgatorio, reveló su confianza como si dijera: ¿qué puedes hacerme? Era un caballero guardián que poseía 3700 CV. Era simplemente imposible para Shifen matarle en 2 segundos. Desafortunadamente, la realidad había abofeteado cruelmente a Lonetirant. Cuando el chop de Shifen aterrizó en Lonetirant, que ahora tenía su defensa reducida en un 100% debido a los efectos del Abyssal Beam, apareció un daño espantoso de menos 1500 por encima de la cabeza de Lonetirant. Este simple corte había borrado la confianza de Lonetirant. Ahora, una expresión de miedo decoraba la cara de Solitario Tirano. Inmediatamente, el tirano solitario luchó para escapar de la atadura abisal. Sin embargo, no importa cuánta energía gastó, las cadenas de congelación ósea permanecen inalteradas. Esta era la primera vez que Lonetirant se había sentido tan impotente. Tenía más de 1000 subordinados y un equipo de expertos que lo protegían. Sin embargo, Shifen los consideraba a todos como nada. Ahora, ni siquiera pudo resistirse mientras Shifen le masacraba arbitrariamente. Shifen levantó en alto la espada abisal. Al instante siguiente, la hoja abisal, que estaba cubierta de arcos verdes de relámpagos, descendió y 3 arcos de relámpagos penetraron en el cuerpo de Lonetirant. Menos 984, menos 1370, menos 1892. Cuando Thundering Flash terminó, el cuerpo de Lonetirant cayó al suelo. De principio a fin, Shifen solo había usado 2 movimientos para acabar con el tirano solitario, y el tiempo que había pasado haciéndolo no había excedido un segundo. El poder de ataque de Shifen sorprendió a todos los de Darkstar. La actuación de Shifen fue simplemente impresionante. Incluso cuando se enfrentó a más de 1000 élites de Darkstar, se las arregló para matar a la líder del gremio de Darkstar, Lonetirant. Mingsha también se quedó atónito con esta escena. Nunca se había imaginado que Lonetirant moriría tan rápidamente bajo el asalto de Shifen. Todo el mundo, a por él.
Pase lo que pase, no lo dejen escapar. Minsha bramó mientras sentía una humillación sin precedentes. Después de acabar con Lone Tirant, Shifen envió una fría mirada a su alrededor. Aquellos que recibieron su mirada inadvertidamente detuvieron sus pasos, y nadie se atrevió a mirar a Shifen a los ojos. Shifen era como un rey que había descendido del cielo. Nadie se atrevía a competir con él por el dominio. Ante la mirada de Minsha, Shifen simplemente levantó el dedo índice hacia Minsha. Luego hizo un movimiento de enganche con el dedo y se rió suavemente. La ira de Minsha ardía aún más después de recibir una provocación tan flagrante. Inmediatamente, levantó su gran espada y atacó a su oponente. En respuesta a las acciones de Minsha, Shifen agitó suavemente la hoja abisal mientras caminaba hacia adelante. Shifen tenía la presencia de un rey que se enfrentaba al desafío de una hormiga, y su mente parecía completamente tranquila. Cuando las dos espadas chocaron, saltaron chispas. El impacto del ataque obligó a Minsha a retroceder varios pasos antes de poder estabilizarse. Shifen, sin embargo, no se había movido ni un centímetro. La diferencia de fuerza entre los dos era evidente de un vistazo. Al no darle tiempo a Minsha, Shifen inmediatamente corrió hacia adelante y blandió su espada. 1 barra, 2 barras, 3 barras, los ataques de Shifen fueron como un vendaval violento. Minsha esquivó y bloqueó desesperadamente el ataque. Sin embargo, cada vez que Minsha era derribado, le resultaba muy difícil estabilizar su pie. Después de recibir más de una docena de ataques, Minsha finalmente no pudo bloquear un ataque. Recibió un golpe en el abdomen, y el golpe lo hizo volar. Sin embargo, Shifen no había terminado. Los pies de Shifen de repente ejercieron una fuerza explosiva, creando una profunda fosa en el suelo cuando su cuerpo disparó hacia Minsha como un proyectil de artillería. Mientras su cuerpo permanecía en el aire, Minsha era incapaz de ejercer ninguna fuerza para tomar represalias o esquivar. En el momento en que Shifen le disparó a Minsha, blandió sus espadas varias veces. Todos y cada uno de los ataques golpearon los puntos vitales de Minsha, todos ellos causando más de 600 de daño. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Minsha ya no existía. La escena sorprendió a la audiencia de Dark Star. Lo que habían presenciado era simplemente Shifen volando a través de Minsha, seguido de rayas plateadas de espadas que envolvían el cuerpo de Minsha. Para cuando Shifen pasó por el cuerpo de Minsha, Minsha ya estaba muerto. Mientras tanto, después de que Shifen se zambulló en el denso bosque, a pocos saltos, su figura desapareció por completo. En ese momento, algunos de los miembros de Dark Star finalmente respondieron y corrieron en dirección a la desaparición de Shifen. ¿Youlan, lo perseguimos?, preguntó preocupado Lobo del Sur mientras miraba a Youlan. Lobo del Sur fue muy claro sobre lo poderoso que era Minsha. Sin embargo, un experto tan poderoso murió a manos de Shifen. Además, de principio a fin, Shifen no había utilizado ninguna habilidad en el intercambio con Minsha. Se basaba puramente en técnicas para matar a su oponente. Esto era algo que Lobo del Sur nunca se había atrevido a imaginar posible en el pasado. Ahora, sin embargo, Lobo del Sur finalmente se dio cuenta de lo que era un verdadero experto. Youlan agitó la cabeza y lanzó un suave suspiro, diciendo: no. Si la llama negra posee tanta fuerza, aunque lo persigamos, ¿qué podemos hacer con él? Sin mencionar que nuestra velocidad no se puede comparar con la suya. Deberíamos ahorrar energía y rendirnos. Primero, había matado a Lone Tirant, líder del gremio de la Estrella Oscura, en medio de un ejército de miles. Luego, mientras escapaba, se las arregló para matar a un experto como Minsha. Esta vez, Estrella Oscura había perdido toda su dignidad. Incluso si Dark Star se las arreglara para exterminar al equipo central de Zero Wind en una fecha posterior, solo añadiría más al chisme sobre Dark Star. Esta vez, Estrella Oscura había sufrido una verdadera derrota. Capítulo 315, Rompiendo el Círculo. Nos estamos rindiendo, así como así. Lobo del Sur todavía tenía algo de resentimiento en su corazón. Después de todo, Shifen ya le había matado una vez. ¿Entonces qué propones? Youlan reveló una sonrisa tranquila. Luego señaló hacia la dirección del bosque de Silverleaf en el que Shifen había desaparecido, diciendo: si no estás satisfecho, adelante. Sin embargo, ya han experimentado completamente el horripilante poder de la llama negra. Bajo esa completa habilidad de silenciamiento, puede matar fácilmente a quien quiera. Mientras el enfriamiento para esa habilidad se refresque, podría darse la vuelta y comenzar otra masacre. En ese momento, el primer objetivo que perseguirá serás tú.
Cuando Lobo del Sur escuchó su razonamiento, el sudor frío impregnó su frente mientras recordaba la escena de Shifen matando a Minsha antes de escapar. Incluso hasta ahora, el miedo perduraba en su interior. Pero ¿cómo deberíamos explicarle las cosas al joven maestro Fen? Aunque Lobo del Sur temía a Shifen, Fen Xuanyang no era alguien a quien pudiera permitirse provocar. Yo me encargaré del joven amo Fen. Hoy, experimentamos la verdadera fuerza de la llama negra, así que considérenla una gran cosecha. En cuanto a los otros asuntos, dejemos que se ocupe el líder del gremio tirano. Dijo Youlan mientras revelaba una misteriosa sonrisa. Luego se dio la vuelta y se fue. Sintiéndose indefenso, Lobo del Sur suspiró y se fue con Youlan. Ahora que tanto Lone Tirant como Minsha habían muerto, ¿qué podía hacer él, Lobo del Sur? Además, su principal tarea de hoy era mostrarle a Youlan el guild y permitirle evaluar la situación en Dark Star. Cazar al acero era una tarea secundaria. En un lago enclavado en el bosque de Silverleaf, Fire Dance y los otros miembros del núcleo de Zero Wing habían estado esperando durante mucho tiempo. Sin embargo, incluso después de tanto tiempo, Shifen aún no había aparecido, haciendo que todos se pusieran un poco ansiosos. Hermana Baile del Fuego, líder del gremio aún no ha aparecido. Uno de los 5 generales demonios, el asesino, preguntó Sombra Voladora. En el pasado, Sombra Voladora había sido una persona solitaria. Sin embargo, su fuerza podía estar en lo más alto de la sombra. Aunque no había realizado ninguna hazaña destacada durante las primeras etapas del partido, tampoco lo había hecho mal. En general, había sido un jugador medio. En esta vida, sin embargo, después de que Shifen lo reclutara para el taller Ala Cero, inmediatamente lo asignó al equipo central de Ala Cero. Muchos en el guild habían expresado inicialmente sus opiniones en contra de este asunto. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos se dieron cuenta de que la decisión de Shifen seguía siendo tan impecable como siempre. No era algo con lo que los de su calaña pudieran compararse. Dentro del equipo central del Ala Cero, la Danza del Fuego siempre había sido el asesino número 1 de Ala Cero reconocido públicamente. Mientras tanto, la posición del asesino número 2 había sido indeterminada. Sin embargo, después de que Flying Shadow se unió al guild, sus técnicas subieron rápidamente con cada batalla y competencia amistosa que pasaba. Muy rápidamente, todos comenzaron a reconocerlo, y ahora, era considerado el asesino más poderoso del Ala Cero después de la Danza del Fuego. No. Como el líder del gremio ha decidido quedarse, obviamente confía en obtener la victoria. Solo seremos un obstáculo si tratamos de ayudar, dijo Fire Dance agitando la cabeza y rechazando la propuesta de Flying Shadow. En realidad, sin embargo, también estaba preocupada por Shifen. En ese momento, una figura negra atravesó la maleza, aterrizando a la orilla del lago sin hacer ruido. Antes de que nadie se diera cuenta, esta figura negra había llegado antes que ellos. Fire Dance y Violet Glow fueron los primeros en detectar la presencia de esta figura. Instintivamente, la Danza del Fuego recuperó las dagas de su cintura, preparándose para encontrarse con un gran enemigo. Poco después, todos los demás descubrieron también la presencia de este recién llegado, y ellos también prepararon rápidamente sus armas. Aunque no podían ver claramente la apariencia de esta figura negra, la presión que la figura emitía no era menor que la de un jefe clasificado por el señor líder del gremio. La Danza del Fuego rápidamente reconoció la apariencia de Shifen, y se quedó muy sorprendida cuando sintió su aura. Anteriormente, como habían tenido prisa por escapar, ella no había notado el cambio de Shifen. Ahora que se enfrentaba a Shifen, cara a cara, de repente se dio cuenta de que la fuerza de Shifen había mejorado mucho. Ahora mismo, ni siquiera ella podía determinar exactamente cuán poderoso era Shifen. Era especialmente cierto para el aura aguda y aterradora que emanaba. Parece que todos ustedes han mejorado mucho últimamente. Te las arreglaste para descubrirme tan rápido. Shifen examinó a los miembros de su gremio y mostró una sonrisa de satisfacción. Las batallas en el dominio de Dios eran diferentes a cualquier otro juego de realidad virtual. La mejora de la fuerza de una persona no se limitaba a técnicas y equipos. Uno también debe poseer una intuición bestial. Después de todo, la pena de muerte no es baja, por lo que esa intuición es esencial cuando se combate en el campo. En realidad, si los jugadores no sufrieran la muerte al moler en los campos, podrían alcanzar fácilmente el nivel 200 en 2 años. Sin embargo, Shifen había tardado una década en alcanzar el nivel 200 en el pasado. La muerte era inevitable cuando se luchaba en el dominio de Dios.
En el pasado, Shifen había muerto innumerables veces mientras participaba en todo tipo de combates. En el dominio de Dios, el peligro siempre acechaba a la vuelta de la esquina. Las guerras de gremios eran solo una pequeña parte de los peligros en el dominio de Dios. Por lo tanto, era de suma importancia que un jugador alimentara una intuición bestial para evitar muertes innecesarias. También era la clave para subir de nivel rápidamente. La vida de la gente en realidad era simplemente demasiado pacífica, así que esta intuición bestial había sido enterrada completamente en lo profundo de sus cuerpos. Sin embargo, a medida que los jugadores experimentaban más batallas en el dominio de Dios, esta intuición subía lentamente a la superficie. Mientras tanto, la velocidad a la que los jugadores mejoraron también se correlacionó con la fuerza de su intuición, y este fue uno de los principales factores que diferenciaron a los jugadores promedio de los expertos. Shifen eligió aparecer tan sigilosamente para probar la intuición de todos, y el resultado no le había decepcionado. En comparación con hace varios días, todos los presentes habían mejorado mucho. Sin embargo, en comparación con Fire Dance y Violet Cloud, la mejora de todos los demás palideció ligeramente. Sin embargo, seguían siendo mucho más fuertes que el jugador de élite medio. Después de que Shifen terminó de evaluar las fortalezas de todos, dijo con una sonrisa: «Muy bien, vámonos de este lugar. Sígueme». Irse. Esto era exactamente lo que todo el mundo había intentado hacer constantemente. Sin embargo, era simplemente demasiado difícil de lograr. Actualmente, las fuerzas de la Estrella Oscura han bloqueado el bosque de Silverleaf. Con su equipo de poco más de 30 personas, era imposible luchar para salir del bosque. En el momento siguiente, sin embargo, Shifen dio a todos una poción respiratoria submarina. Esta poción permitía a los jugadores respirar bajo el agua durante media hora. Después, Shifen se tragó la poción respiratoria y saltó al lago. Luego se zambulló en las profundidades del lago. El equipo copió las acciones de Shifen, bebiendo la poción respiratoria y saltando al lago también. Este lago no era solo una piscina de agua estancada. En su lugar, se conectó con los otros lagos que se encuentran en el bosque de Silverleaf. Un jugador en el pasado había tropezado accidentalmente con este secreto en particular. Este jugador solo había logrado descubrir este secreto cuando intentó atrapar la carpa plateada encontrada en el bosque de Silverleaf. La carpa plateada era un ingrediente precioso para cocinar, y su sabor superaba con creces el de la carpa que se encuentra en el mundo real. Además, después de comer los platos hechos con la carpa de plata, había una posibilidad muy pequeña de que los jugadores recibieran un aumento permanente de 1 punto a un atributo básico. Los jugadores podrían recibir hasta un total de 20 puntos de atributo a través del consumo de estas delicias. Desafortunadamente, el atributo recompensado siempre fue aleatorio. Aún así, los jugadores todavía valoraban la carpa plateada. Muchos jugadores que eran gourmands y deseaban aumentar su fuerza gastarían voluntariamente una enorme suma de dinero para comprar carpa de plata. Por lo tanto, la carpa plateada siempre había sido escasa en oferta, y sus precios habían aumentado constantemente con el tiempo. En su día, muchos jugadores venían al bosque de Silverleaf a pescar la carpa de plata. Tampoco faltaron los baños de sangre debido a la competencia por estas carpas de plata. Shifen llevó a todos a través de un túnel submarino tras otro, distanciándose gradualmente del cerco de la Estrella Oscura. Sin embargo, Darkstar aún mantenía las salidas de Silverleaf Forest. Por lo tanto, era imposible para ellos salir del bosque a salvo. Una orden de guerra de la cofradía podría sellar un área durante 24 horas. Durante este periodo, nadie podía usar pergaminos de retorno en esta área. Además, si los miembros del guild enemigo salían del juego mientras estaban en esta área, recibirían un castigo muy severo. Este castigo era mucho más severo que la pena de muerte, ya que su objetivo era evitar que los jugadores abusaran de este método para evitar la guerra. Sin embargo, las órdenes de guerra de la cofradía tenían un tiempo de enfriamiento de 2 días naturales. En el dominio de Dios, serían 96 horas. Por lo tanto, después de que los jugadores se las arreglaron para soportar y sobrevivir durante el período efectivo de 24 horas de la orden de guerra de la cofradía, podían regresar directamente a la ciudad usando un pergamino de retorno. Shifen pretendía aprovechar estos túneles submarinos antes de que nadie descubriera su existencia. Al hacerlo, podrían escapar de la vigilancia de Estrella Oscura y esperar el sello de la orden de guerra del gremio. Darkstar tenía muchos miembros dentro del bosque de Silverleaf.
Sin embargo, debido a que el grupo de Shifen mató a uno de sus equipos, que contaba con más de 100 jugadores de élite, además de la hazaña imposible de Shifen de matar tanto a Lone Tyrant como a Minsha en medio del cerco de más de 1000 jugadores, Darkstar ya no se atrevió a desplegar sus fuerzas demasiado delgadas. Incluso pidieron más refuerzos para el bosque de Silverleaf. Sin embargo, incluso después de registrar a fondo la zona donde tuvo lugar la batalla anterior, no pudieron localizar ningún rastro de Shifen ni de los otros. El tiempo pasó, poco a poco. Después de su resurrección, Lone Tyrant fue como un loco cuando envió a todos los miembros de Darkstar a cazar al equipo de Shifen en el bosque de Silverleaf. Su locura también atrajo la atención de los jugadores de Wither River City. ¿Por qué Darkstar estaba enviando aún más jugadores al bosque de Silverleaf? ¿Acaso los miles de jugadores que habían enviado antes no eran suficientes para tratar con los miembros principales de Ala Zero? En ese momento, un nuevo mensaje de Black Flame apareció en los foros, y dentro del mensaje, había un vídeo. Este vídeo lleva el título: Líder del gremio de la Estrella Oscura, la muerte del tirano solitario. Capítulo 316, Shocking Star Moon. La confrontación entre Darkstar y Zero Wing ya se había vuelto explosivamente popular en los heroes. Anteriormente, usando el nombre de Llama Negra, Shifen había declarado que se vengaría de la Estrella Oscura. En respuesta, aquellos que conocían la fuerza de Darkstar no eran optimistas sobre las posibilidades de éxito de Zero Wing. Después de todo el mundo sabía que Ala Zero se había establecido recientemente. No tenía una historia significativa. Sin embargo, Zero Wing fue el primer guild en el reino Star Moon en poseer una residencia de guild, por lo que la mayoría lo consideraba de gran potencial. Si pasara unos meses más desarrollándose, podría convertirse en una existencia que superaría incluso a la Estrella Oscura. Por el momento, sin embargo, era simplemente demasiado pronto para que Ala Zero se enfrentara a Estrella Oscura. Sin embargo, algún tiempo después, tales comentarios sobre Zero Wing desaparecieron por completo. World Dominators, veterano guild de primera clase, había sufrido una derrota. Además, el guild había sido eliminado de la competencia por el dominio sobre Wither River City. Zero Wing había desempeñado un papel importante en la consecución de esta hazaña, por lo que era evidente que Zero Wing no era tan débil como todo el mundo se había imaginado. Por lo tanto, en el momento en que se subió el vídeo de Shifen matando a la líder del gremio de la Estrella Oscura, Lone Tyrant, su popularidad creció instantáneamente. En particular, la escena en la que Shifen se enfrentó indiferentemente a un ejército de más de 1000 élites y consiguió matar a Lone Tyrant por sí mismo, atrajo una enorme cantidad de atención. Las acciones de Shifen hicieron que pareciera que mataba al comandante enemigo mientras estaba rodeado por un ejército tan simple como sacar algo de sus bolsillos. Una escena que solo era posible en los libros de cuentos había ocurrido en realidad. En la cara de Shifen, el líder del gremio de la Estrella Oscura era como un niño pequeño. Incluso cuando Lone Tyrant murió, no había ofrecido ni un poquito de resistencia. Por otro lado, solo una mirada de Shifen hizo que los miles de jugadores de Darkstar se quedaran paralizados de miedo. En ese momento, Shifen era como un rey. Antes de él, todos los demás solo podían someterse. Además, la escena en la que Shifen mató a Minsha al partir fue aún más sorprendente. Cualquiera podría decir de un vistazo que el berserker, Minsha, no era un simple experto. Pero aún así, Shifen le mató sin esfuerzo. Sin embargo, esto no significa que Minsha fuera débil. En cambio, Shifen era simplemente demasiado fuerte. Esta llama negra es demasiado poderosa. Con sus habilidades, puede estar en la lista de expertos en dominios de Dios. No es probable. Esa es la lista de expertos en dominios de Dios de la que estás hablando. El pabellón secreto ha recopilado información sobre todos los expertos en el dominio de Dios para compilar esa lista y los expertos en el dominio de Dios que se encuentran en ella son todos monstruos. Anteriormente, a pesar de que el experto de rango divino, Yefen, había matado a más de un centenar de jugadores por su cuenta, aún así no consiguió un puesto en esa lista. El pabellón secreto era famoso en el mundo de los juegos virtuales, y se podía encontrar la presencia del pabellón secreto en prácticamente todos los juegos de realidad virtual disponibles. La lista de expertos compilada por el pabellón secreto también fue bien recibida por muchos jugadores. Después de todo, al hojear la lista de expertos, uno podía fácilmente encontrar información como los principales eventos que habían ocurrido en el dominio de Dios, qué tipo de expertos estaban presentes en el juego, quién era el jugador número 1, y más. Los jugadores no tuvieron que tomarse la molestia de buscar esa información en los foros oficiales.
Cualquier jugador que lograra ganar un lugar en la lista de expertos era un objetivo para el reclutamiento de todos los talleres más importantes de la industria de los juegos de azar. Aunque nadie sabía si Black Flame era capaz de estar en la lista de expertos, sin duda, ya se había ganado su fama en el reino de la luna de estrellas. En el futuro, cada vez que la gente hablaba de Ala Cero, lo primero que les venía a la mente era la llama negra. Maldita sea. Maldita sea esa llama negra. Lone Tirant irrumpió en una furia incontrolable cuando descubrió el vídeo que Shifen había subido. Su plan original de destruir Zero Wing había fracasado completamente y, en cambio, se convirtió en el hazmerreír de todo Star Moon Kingdom. Aún no los hemos encontrado. Gritó el solitario tirano. Darkstar había sufrido una tremenda pérdida esta vez. No solo había perdido más de 1000 jugadores frente a Zero Wing, sino que la fama y el prestigio de Darkstar también habían sido destruidos. La reputación de Lone Tirant se había incendiado. Para empeorar las cosas, todavía tenía que compensar a los dominadores del mundo por sus pérdidas. La cantidad que tenían que pagar definitivamente haría mella en los fondos de Darkstar, dañando el desarrollo del guild. En esta guerra, Darkstar había sufrido una doble pérdida. Sin embargo, Lone Tirant estaba completamente indefensa ante esta situación. Líder del gremio, ya hemos aumentado el número de personas que los buscan a 15.000. Sin embargo, es como si hubieran crecido alas y se hubieran ido volando. Incluso después de hurgar en todo el bosque de Silverleaf, todavía no podemos encontrar ningún rastro de Ala Cero. Sospecho que hace tiempo que dejaron el bosque. De lo contrario, si Black Flame y los miembros principales de Zero Wing siguieran aquí, las fuerzas de Zero Wing y Ouroboros ya habrían abierto un camino de sangre en este bosque. No se habrían dispersado y habrían hecho sus propias cosas. El confidente de Lone Tirant lo explicó lentamente. Antes, la ira del solitario tirano le había cegado, por lo que no había considerado esto. Sin embargo, ahora que lo pensó bien, fue como dijo su confidente. Si Black Flame, el líder del gremio del Ala Cero, aún estaba atrapado en el territorio de su enemigo, ¿cómo podrían los otros miembros de su gremio sentarse y no hacer nada? Habrían atacado con desesperación. Si Zero Wing se hubiera unido a Ouroboros, basado en la fuerza de Darkstar no tendría más remedio que retroceder. Sin embargo, Zero Wing no lo había hecho. Incluso los refuerzos que Lone Tirant había llamado desde Wither River City no recibieron obstrucción alguna por parte del otro guild. Basándonos en la inacción de Ala Cero, se podría concluir que Black Flame ya había abandonado el bosque de Silverleaf. Maldita sea esa llama negra. Hemos perdido tanto tiempo y mano de obra. Los ojos del solitario tirano ardían de ira. Sin embargo, estaba simplemente indefenso contra Ala Cero. Ya no era posible tratar con su enemigo. Anteriormente, contó con la ayuda de los dominadores del mundo para obstaculizar a Ouroboros. Ahora que World Dominators estaba fuera de la competición, si Darkstar deseaba tratar con Zero Wing, tendría que luchar contra Zero Wing y Ouroboros simultáneamente. Incluso con el apoyo de Underworld, todavía no era un oponente para estos dos gremios. De repente, Lone Tirant pareció envejecer varios años. Transmite mi orden. Todo el mundo puede retirarse. Los que deben descansar, descansen. Los que quieran subir de nivel, que suban de nivel. En cuanto a las recompensas y compensaciones, las emitiré más tarde. Después de que Lone Tirant terminó de hablar, como si toda la fuerza de su cuerpo se agotara, toda su persona se volvió impotente. Poco después, todos los de Darkstar partieron del bosque de Silverleaf, uno tras otro. En cuanto al sello de la orden de guerra del gremio, eso también se había disipado. Cuando los miles de jugadores de Darkstar cazaron al grupo de Shifen, sin tener nada mejor que hacer, Shifen y los demás habían pasado su tiempo buscando la carpa de plata en un lago. Actualmente, nadie sabía lo preciosa que era la carpa plateada. Además, ahora que las áreas submarinas del bosque de la hoja de plata aún no se habían desarrollado, se podía encontrar un gran número de carpas de plata en los lagos de la zona. Incluso al principio, cada carpa de plata se vendía por 20 monedas de plata. Actualmente, 20 plata vale 3.000 créditos. Puede compararse con los salarios mensuales de los trabajadores de cuello blanco. Para cuando todos descubrieron el valor de la carpa de plata, su precio había subido de las 20 monedas de plata iniciales a 2 monedas de oro. Para un jugador promedio, tal cantidad era una fortuna. Durante las varias horas que Darkstar los había cazado, Shifen y los otros habían logrado atrapar más de 20 carpas de plata. Incluso descubrieron varios cofres del tesoro. Aunque solo eran de bronce y hierro misterioso, era una cosecha considerable.
Líder del gremio, como predijiste, Estrella Oscura ha liberado la foca en el bosque de Silverleaf, reportó Firedance con entusiasmo. Aunque todo había ido de acuerdo con el plan de Shifen, cuando todo el mundo fue testigo del rápido levantamiento de la foca de la zona, no pudieron evitar su asombro. Era como si todo estuviera al alcance de Shifen. Eso es todo. Sin embargo, ahora somos jugadores rojos. Si no somos nobles de Wither River City, no tendremos forma de entrar a la ciudad a salvo. La mayoría de nosotros ya estamos en el nivel 20, así que si queremos mejorarnos más, tenemos que completar nuestro cambio de clase. Primero lavemos nuestros nombres rojos. De lo contrario, no podremos entrar en Wither River City para aceptar nuestra búsqueda de cambio de clase. Shifen no estaba particularmente sorprendido por la liberación de la foca en el bosque de Silverleaf. Después de pasar tanto tiempo y mano de obra, Darkstar aún no había podido localizar a ninguno de ellos. Mientras Lone Tyrant no fuera un idiota, dejaría de buscarlos como un tonto. Capítulo 317, Captura de la ciudad. Líder de gremio, nuestros nombres son tan rojos como la sangre en este momento. La mayoría de nosotros hemos matado a más de 10 personas, mientras que Blackie y yo hemos matado a más de 100 cada uno. Necesitaremos perder mucho tiempo para limpiar completamente nuestros nombres rojos. Para cuando lo hagamos, la mayoría de los jugadores de los otros gremios ya habrán alcanzado el nivel 20, dijo Firedance mientras sonreía amargamente. Si un jugador deseaba eliminar su estatus de nombre rojo, necesitaba eliminar el valor del crimen que había acumulado. Una de las maneras más comunes de deshacerse del valor del crimen era esperar, ya que el valor del crimen de un jugador disminuía con el tiempo. Sin embargo, si el valor del crimen de uno era excesivamente alto, necesitaban castigar el mal y promover la rectitud. Sin embargo, aunque matar CPNS como villanos, criminales y bandidos reduciría significativamente el valor del crimen de un jugador, no había ningún otro beneficio por hacerlo. Matar a estos NPCs no proporcionaría a los jugadores ninguna recompensa adicional o exp. Además, estos NPCs eran muy pocos y usualmente dispersos por todo el dominio de Dios. Estaría bien si los jugadores cazaran a estos NPCs por sí mismos, pero la caza en grupo llevaría mucho tiempo y sería ineficiente. Ciertamente. Olvidémonos de limpiar sus nombres rojos por ahora. Aumentaremos nuestra reputación en Wither River City. Mientras os convirtáis en nobles, entrar en la ciudad como nombres rojos no tendrá consecuencias significativas. No deberíamos tener problemas en la búsqueda del cambio de clase. Shifen tomó su decisión después de pensarlo un poco. De lo contrario, se necesitarían entre 2 y 3 días de esfuerzo para limpiar un valor delictivo tan alto. Todos se quedaron sin habla cuando escucharon la decisión de Shifen de elevar su reputación en Wither River City hasta el grado de convertirse en un noble. Shifen lo hizo sonar como si convertirse en un noble de Wither River City fuera tan fácil como comprar repollo en el mercado. Era extremadamente difícil para los jugadores aumentar su reputación en Wither River City, y uno necesitaba invertir mucho tiempo para acumular suficientes puntos de reputación para convertirse en un noble. En este caso, sería mucho más fácil cazar bandidos de los NPC. Líder de gremio, ¿tiene un método para aumentar nuestra reputación rápidamente? Blackie sabía que Shifen no hablaría sin razón. De repente, sus ojos brillaron con una pizca de emoción mientras miraba a su líder del gremio en busca de respuestas. Un noble de Wither River City. Actualmente, se podía contar con los dedos el número de jugadores que se habían convertido en nobles de Wither River City. Después de convertirse en un noble, no solo se podía comprar un puesto de negocios en Wither River City, sino que también se podían recibir misiones de alto nivel en la ciudad. Las recompensas fueron suficientes para babear. Aunque el ex recompensado era bajo, las recompensas monetarias consistían en monedas de plata, no monedas de cobre. Lo más importante es que los nobles podrían recibir un descuento del 10% al comprar artículos en Wither River City. También podrían recibir un 30% de descuento en la reparación de armas y equipos. Actualmente, cada vez que iban a reparar artículos, siempre se iban con dolor de estómago. Debido a la calidad de sus artículos, las tarifas de reparación eran al menos 6 veces más altas que las del jugador medio. Si pudieran convertirse en nobles de Wither River City, en el futuro, no se convertirían en pobres bastardos cuando necesiten reparar su equipo. Incluso podrían tener la oportunidad de entrar en el distrito de noble. Shifen puso los ojos en blanco ante Blackie, diciendo: ¿De verdad crees que es tan fácil convertirse en un noble? El equipo no pudo evitar reírse de Blackie, ya que casi se ahoga con la respuesta de Shifen.
Aunque no es fácil elevar la reputación de uno en White River City, si uno desea aumentarla rápidamente, hay un método para hacerlo. Líder de gremio, ¿existe realmente tal método? Preguntó Cola excitado. Era una pesadilla para él cada vez que tenía que reparar su equipo. Fuera de la armadura de tela, armadura de cuero y armadura de placa, los honorarios de reparación de la armadura de tela eran los más baratos. Por otro lado, la reparación de la armadura de placa es la que más cuesta, y normalmente, los honorarios son al menos el doble de los de la armadura de tela. Ah, hay un método. Captura de la ciudad, asintió Shifen, revelando una misteriosa sonrisa. El anuncio de Shifen sorprendió a sus compañeros de Guildmates. ¿Qué clase de problemas intentaba crear Shifen? Acababan de escapar de la persecución de Estrella Oscura, pero ahora iban a capturar un pueblo. ¿Toon capture? Cola estaba confundida. Aunque no sabía por qué Shifen sugirió que capturaran una ciudad, eso no era fácil. Los NPCs de élite de nivel 50 vigilaban cada ciudad. Incluso había NPCs de nivel 2 protegiéndolos. Incluso con su fuerza combinada, no serían rivales ni para un solo NPC de élite de nivel 50, por no hablar de un NPC de nivel 2. Así es. Sin embargo, no vamos a capturar cualquier pueblo. En cambio, nuestro objetivo es Creektown, una de las ciudades dentro de la región de White River City que está ocupada por NPCs alineados con el mal. Mientras capturemos esta ciudad, podremos obtener muchos puntos de reputación de White River City. Si tenemos suerte, puede haber recompensas inesperadas, explicó Shifen. Sin embargo, no será fácil. Necesitaré hacer algunos preparativos antes de partir. Quédate aquí y pesca algo por ahora. Volveré y haré los arreglos necesarios. Os lo notificaré cuando termine. Después de que Shifen lo dijese, usó un pergamino de regreso. Captura de ciudades, durante las etapas intermedias del dominio de Dios, esta era una actividad común para los jugadores. Había muchas ciudades pequeñas en el dominio de Dios, y la mayoría de estas ciudades no estaban bajo la administración de ningún reino o imperio. En cambio, otras fuerzas ocuparon estas ciudades. Mientras los jugadores deseaban establecer su propio imperio en el dominio de Dios, era una necesidad para ellos ocupar las ciudades. Mientras tanto, si los jugadores deseaban ocupar una ciudad, necesitaban ahuyentar a las fuerzas que la ocupaban primero. Solo así podrían convertir la ciudad en su propia ciudad gremial. Luego podrían desarrollar y mejorar lentamente el rango de la ciudad. Tampoco era imposible para los jugadores desarrollar una ciudad que superara incluso a Starmount City. Sin embargo, las condiciones para hacerlo eran extremadamente exigentes, por lo que era muy difícil que los jugadores tuvieran éxito. Además, capturar una ciudad era más fácil de decir que de hacer. Incluso si el actual guild número 1 en White River City, Ouroboros, se esforzara al máximo, no deberían tener ni idea de cómo capturar un pueblo. Debería ser imposible para Ouroboros capturar incluso la ciudad más fronteriza y con menos recursos. Además, ahora que Shifen había abierto el abismo infinito, las ciudades habían aumentado su fuerza general en preparación para el asalto de las bestias demoníacas, lo que hacía aún más difícil para los jugadores capturar una ciudad. Sin embargo, Creektown, la ciudad que Shifen había elegido como su objetivo, era ligeramente especial. Hubo una búsqueda oculta en White River City que reduciría en gran medida la fuerza general de Creektown. Si la ciudad se debilitara, la captura sería mucho más fácil. Sin embargo, para aceptar esta búsqueda oculta, como mínimo, uno debe primero convertirse en un vizconde de White River City. Afortunadamente, Shifen es justamente eso. Después de que Shifen regresara a White River City, de repente se convirtió en el centro de atención de toda la ciudad. Los jugadores que lo vieron inmediatamente empezaron a susurrar a sus compañeros o extraños a su lado. Shifen era una celebridad en este momento, y todos en White River City lo conocían. Aunque parte de la razón por la que Shifen atrajo tanta atención se debió a su nombre rojo sangre, la causa real de su fama se debió al nombre llama negra. El vídeo de la batalla en el bosque de Silverleaf fue extremadamente emocionante. La escena en la que Shifen saltó al aire para acabar con Minsha fue particularmente inolvidable. Innumerables jugadores habían intentado imitar las acciones de Shifen. Desafortunadamente, los jugadores medios podían, como máximo, saltar de 2 a 3 metros de altura. En comparación con Shifen, que había logrado alcanzar una altura de 8 metros, la brecha entre ellos era simplemente demasiado grande. Además, Shifen había blandeado su espada 6 veces mientras estaba en el aire, y cada golpe caía con precisión sobre los puntos vitales de Minsha.
A través de sus intentos de imitar las acciones de Shifen, la admiración de todos por él creció. Todo el mundo sabía que los atributos básicos de un jugador determinaban la diferencia entre ellos y los demás. Solo después de hacer una comparación supieron cuán grande era la diferencia entre ellos y Shifen. Líder de la cofradía Llama Negra. ¿Cuándo se realizará otro reclutamiento masivo en Zero Wing? Llevo mucho tiempo esperando para unirme a Zero Wing, preguntó en voz alta un espadachín de nivel 17. Así es. Esta niña también desea unirse a Zero Wing. Gran hermano Llama Negra, por favor dile a esta hermanita cuándo volverás a reclutar. Puede ser nuestro pequeño secreto. Prometo no decírselo a nadie, preguntó dulcemente una bella invocadora. El afán de todos por unirse a Ala Cero se hizo cada vez mayor. Si Ala Cero no hubiera anunciado al público que había detenido temporalmente el reclutamiento para afinar la gestión del guild, la estampida de jugadores podría haber pisoteado ya el área de reclutamiento de Ala Cero. El entusiasmo de la multitud empezó a hacer que incluso Shifen se asustara. Sin una mejor elección, dijo, todo el mundo puede estar seguro de que Zero Wing definitivamente reclutará más miembros. Además, tendremos aún más plazas disponibles durante la próxima contratación. En cuanto a la hora y el lugar, el reclutamiento se llevará a cabo en 3 días en la residencia del gremio del Ala Cero. Espero que todos se presenten para el registro cuando llegue el momento. Al terminar de hablar, Shifen escapó apresuradamente. Si se quedara más tiempo, podría no ser capaz de escapar. ¿En 3 días? Genial. Puedo usar ese tiempo para mejorar mis técnicas y mi fuerza. Definitivamente pasaré la prueba y me convertiré en miembro de Ala Cero. Después de recibir un tiempo específico, todos se entusiasmaron aún más. Todos juraron unirse a Ala Cero sin importar lo que pase. En sus mentes, Ala Cero destacaba como un templo sagrado de expertos. Assassin Fire Dance, Guardián Knight Cola, Elementalista Quarrose, Berserker Lonely Snow, Cursemancer Black Cloud, Cleric Violet Cloud, Swordsman Black Flame, Swordsman IFN, y muchos otros expertos pertenecían a Zero Wing. Estos expertos poseían brillantes registros de batalla en el dominio de Dios, y eran mucho más fuertes que los expertos de otros gremios. Capítulo 318, Mano de Sangre. El regreso de Shifen atrajo inmediatamente la atención de las diversas potencias en White River City. Cuando estas potencias se enteraron del regreso de Shifen, además de su nombre de color rojo sangre, supieron que el cerco de la Estrella Oscura había fracasado. Darkstar había enviado más de 10.000 miembros durante este encuentro. Sin embargo, no lograron aniquilar a los miembros principales de Ala Cero. Esta conclusión había dado un gran impulso a la fama de Ala Cero. Además, la muerte de Lone Tirante en manos de Shifen también había sido un duro golpe para la reputación de Darkstar. Excluyendo a los dominadores del mundo, que ya habían sido eliminados de la competencia por el dominio sobre White River City, la reputación actual de Darkstar se situaba en la parte inferior de los 6 primeros guilds de White River City. Como resultado, muchos jugadores que originalmente habían tenido la intención de unirse a Darkstar ahora tenían la vista puesta en Zero Wing. Tal como estaban las cosas, era solo cuestión de tiempo antes de que Ala Cero superara a Estrella Oscura. Después de escapar de la atención de los apasionados jugadores que le rodeaban, Shifen inmediatamente se cubrió los hombros con una capa negra, cubriéndole la cara y ocultando su nombre. Luego se apresuró hacia la Asociación de Aventureros de White River City. En el camino, Shifen se puso en contacto con Aquarrose y le pidió que trajera a unos 60 miembros principales a la Asociación de Aventureros para reunirse con él. 20 minutos más tarde, Aquarrose apareció en la entrada de la Asociación de Aventureros con los guildmates solicitados. Cada uno de estos miembros principales llevaba un equipo que era de rango misterio Usiron y superior. Entre ellos, muchos poseían equipos de plata secreta. El grupo se mostró deslumbrante cuando se paró frente a la entrada, invocando la envidia y la admiración de muchos jugadores que pasaban. Aunque la emboscada de Darkstar y la batalla con los dominadores del mundo habían dañado significativamente el Ala Cero, afortunadamente, el guild poseía un stock relativamente grande de equipo de bronce y hierro misterioso para compensar la pérdida. Solo que se requirió algo de tiempo para recuperar los niveles perdidos. Mientras tanto, el grupo de Aquarrose estaba formado por jugadores que habían estado ocupados haciendo incursiones en las mazmorras mientras se desarrollaba la guerra de los gremios. No habían podido llegar a tiempo para ayudar. Hermana mayor Aqua, ¿por qué crees que el líder del gremio nos llamó aquí? Preguntó con curiosidad una clérica llamada Snowgose. ¿No es obvio? Estrella Oscura nos causó problemas, buscando pelea.
Nuestro líder del gremio obviamente quiere que planifiquemos nuestra venganza, dijo Berserker, riendo. Eso es genial. La mazmorra que asaltamos antes estaba demasiado lejos, así que no pudimos unirnos a la guerra de gremios. Ahora, les daré una lección a esos bastardos de Estrella Oscura. Snowgoose se rió mientras agitaba su delicado puño. Viendo esta escena, Aquarrose no pudo evitar reírse, diciendo: Snowgoose, ¿no eres un poco agresivo? Aunque el líder del gremio aún no ha expresado sus planes para nosotros, siento que nos ha llamado aquí para otra cosa. De lo contrario, si comenzamos una guerra contra Darkstar con los pocos números que tenemos aquí, ni siquiera rellenaremos los huecos entre sus dientes. Deja de adivinar a ciegas. En cualquier caso, sabremos lo que quiere que hagamos pronto. Escuchando que el líder de su gremio los había llamado para otra cosa, el humor de Snowgoose se debilitó un poco. Los otros también revelaron expresiones decepcionantes. Shifen finalmente llegó después de que Aquarrose y los otros habían esperado en la entrada de la asociación de aventureros por un corto tiempo. Líder de gremio, ¿por qué sigues usando una capa? ¿No se nos permite exponernos en esta operación? Deberíamos irnos y escabullirnos por aquí. Aquarrose no pudo evitar su confusión cuando vio a Shifen escondiendo su cara. En ese momento, Shifen parecía un criminal buscado que temía ser descubierto. No tenía intención de usarlo. Sin embargo, ser demasiado famoso tampoco me ayuda. Si me quito la capa, no creo que llegue más allá de la puerta principal de la asociación de aventureros, dijo Shifen, riendo amargamente. Olvídalo. Invítame al equipo y vayamos al grano. A partir de la breve explicación de Shifen, Aquarrose imaginó la escena cómica de una horda de jugadores acosando a Shifen. Involuntariamente, los labios de Aquarrose se engancharon en una sonrisa brillante. El digno líder del gremio del ala cero había sido valiente incluso contra un ejército de miles. Sin embargo, ahora tenía miedo del entusiasmo de sus fans. Después de que Aquarrose invitara a Shifen al equipo, ella pasó la posición de líder del equipo a Shifen. Después de convertirse en el líder del equipo, Shifen inmediatamente examinó el nivel de cada uno, y no pudo evitar sentirse orgulloso de lo que vio. La mayoría del equipo era de nivel 19, mientras que una pequeña parte ya había alcanzado el nivel 20. Esto era inimaginable en cualquier otro gremio. Como los varios gremios grandes compitieron en el primer despeje de las 3 grandes mazmorras, naturalmente, no se apresuraron a subir de nivel. En realidad, las acciones del guild fueron similares a poner el carro delante del caballo. Aunque la obtención del primer despeje de las 3 grandes mazmorras fue importante, el dominio de Dios trabajó de manera diferente a otros MOS. Si los jugadores prestaran demasiada atención a sus ganancias y pérdidas durante las primeras etapas del juego, fácilmente podrían perder otras oportunidades. Tome la promoción para convertirse en una clase de nivel 1, por ejemplo. Las mazmorras de nivel 20 están especialmente diseñadas para las clases de nivel 1. La única razón por la que Fire Dance y los demás habían logrado superar las mazmorras de nivel 20 fue principalmente por el excelente equipo que poseían. De lo contrario, habría sido extremadamente difícil conseguir tal hazaña. Por no mencionar que aún quedaban las mazmorras para equipos de 50 y 100 hombres de nivel 20 a gran escala. Por lo tanto, cuanto antes completen su promoción de nivel 1, mejores serán sus posibilidades de obtener el primer despeje de la mazmorra de los 100 hombres por equipos. El único beneficio de obtener el primer despeje de las 3 grandes mazmorras de nivel 10 fue la fama entre los jugadores. Sin embargo, al obtener el primer despeje de un nivel 20, 100 hombres de Team Dungeon, no solo podrían aumentar su fama, sino que también podrían encontrar una gran oportunidad. Vamos al segundo piso, dijo Shifen en la charla del equipo. Normalmente, nadie visitaba el segundo piso de la asociación de aventureros. Este lugar no recibió jugadores individuales del guild. En cambio, este lugar era exclusivo de los equipos del guild. Hermana Aqua, ¿por qué cree que el líder del gremio nos ha traído aquí? Preguntó con curiosidad Snowgoose. No lo sé. Aquarrose agitó la cabeza. Ella tampoco podía ver a través de su líder de gremio, Shifen. Sin embargo, fue precisamente por eso que decidió unirse a Zero Wing. Luego continuó. Sin embargo, aquí es donde los gremios vienen a realizar misiones a gran escala. Me pregunto qué clase de gran misión planea aceptar el líder del gremio. En ese momento, Shifen se sentó frente al mostrador VIP. Con una sonrisa, la hermosa recepcionista detrás del mostrador preguntó. Señor vizconde, ¿en qué puedo servirle hoy? Deseo emprender una búsqueda de la cruzada del gremio, pidió Shifen.
Sin embargo, como el gremio del ala cero es solo un gremio de 3 estrellas, solo hay 4 lugares disponibles para una cruzada. ¿Puedo saber qué lugar desea el vizconde? La recepcionista enumeró los 4 lugares. Eran pueblos bastante remotos, yermos estériles. Sin embargo, las fuerzas oscuras ocuparon cada lugar. Sin 2 a 3 mil jugadores de nivel 30 nivel 1, uno ni siquiera debería considerar capturarlo. Por supuesto, esto fue solo en el caso de un ataque normal. Sin embargo, si se tratara de una cruzada, la dificultad de capturar la ciudad disminuiría significativamente. Aún así, fue extremadamente difícil. Si uno intenta capturar estas ciudades con solo 100 jugadores alrededor del nivel 20, sería un suicidio. Craigtown, entonces. Shifen estaba muy familiarizado con las misiones cruzadas disponibles en Wither River City. Eligió Craigtown, que fue ocupada por la Asociación Mano de Sangre, sin dudarlo. Entre las muchas fuerzas oscuras de la región de Wither River City, la Asociación Mano de Sangre era una de las potencias más débiles y más pequeñas. Estaba en el último lugar. Enfrentarse a cualquiera de los otros 3 lugares, cada uno de los cuales estaba controlado por fuerzas oscuras de clase media-baja, no sería nada más que un suicidio para Shifen y su equipo. No tendrían ninguna posibilidad de capturar la ciudad con éxito. De acuerdo. Una cruzada de 1 estrella requerirá un depósito de 30 monedas de oro. Si la misión no se completa en 5 días, el depósito no será reembolsado. Snowgoose, que actualmente estaba detrás de Shifen, amplió su delicada boca conmocionada cuando escuchó el requerimiento de un depósito de 30 de oro. ¿Qué clase de búsqueda fue esta? Pensar que realmente necesitaban pagar un depósito antes de aceptar la misión, además, el depósito era incluso de 30 monedas de oro. Hermana mayor Aqua, ¿qué clase de búsqueda es esa? En realidad necesita 30 monedas de oro. Incluso si me vendiera, no ganaría tanto dinero. Dijo Snowgoose, aturdido. Las palabras de Snowgoose dejaron a todos sin palabras. Shifen, por otro lado, simplemente reveló una sonrisa tranquila mientras pagaba con gusto el depósito de las 30 monedas de oro. Luego dijo en la charla del equipo. Esta es una búsqueda de la cruzada del gremio. A menos que uno se convierta en un verdadero noble de Wither River City, ni siquiera pueden aceptar tal búsqueda. Además, 30 monedas de oro es realmente muy barato. ¿Barato? Esta vez todo el mundo se quedó sin palabras. En esta etapa del juego, 30 monedas de oro era prácticamente el máximo que un guild de tercera clase podría poseer. Si no pudieran completar esta cruzada, esas 30 monedas de oro se irían para siempre. Capítulo 319, Cortaviento. Después de que Shifen aceptara la quest de la cruzada de la cofradía de 1 estrella, llevó a todos al Templo del Crepúsculo. El Templo del Crepúsculo era un centro principal para las clases de sanadores. Aquí clérigos, oráculos y druidas podían realizar misiones que premiaban las habilidades de alto nivel relacionadas con sus clases. Líder de gremio, ¿qué estamos haciendo aquí? Preguntó Aqua Rose, confundida. Estamos buscando ayuda. Shifen sonrió débilmente, sin molestarse en explicarlo mejor. Después de entrar en la sala principal del Templo del Crepúsculo, vieron a los guardias de élite de nivel 180 llenando el templo. Esta sala también contenía la estatua de la diosa del crepúsculo, debajo de la cual se encontraba un sacerdote de nivel 200 vestido de rojo. Un oráculo avanzó a sacerdote después de alcanzar el nivel 2. Para Shifen y los demás, un sacerdote de nivel 200 era una existencia que solo podían reverenciar. En ese momento, sin embargo, este sacerdote vestido de rojo tomó la iniciativa de acercarse a Shifen y darle la bienvenida. Saludos, señor vizconde, dijo el sacerdote, adulando. Saludos, estimado Lord Priest. Deseo comprar un poco de agua de vida. ¿Tienes algo aquí? Preguntó Shifen en voz baja. El agua de vida era el agua de manantial tomada de la fuente de la vida eterna. Era la medicina sagrada en el dominio de Dios que podía curar cualquier herida en un instante. Incluso podía regenerar los miembros perdidos de una persona, por lo que el agua de la vida era extremadamente valiosa. Para los CPNS, el agua de vida tenía una gran importancia. El Templo del Crepúsculo adoraba a la diosa del crepúsculo. Mientras tanto, la fuente de la vida eterna era una reliquia divina que la diosa del crepúsculo había otorgado al Templo del Crepúsculo. Por lo tanto, a través del dominio de Dios, solo el Templo del Crepúsculo podría obtener el agua de vida. Señor vizconde, el agua de la vida es preciosa. Este es un regalo de la diosa del crepúsculo para nosotros los humanos, y cada gota es un tesoro.
No es algo que un sacerdote como yo pueda dar a otros casualmente, así que ruego el perdón del señor vizconde, dijo el sacerdote, apareciendo ligeramente enojado. Sin embargo, un vizconde era una persona de estatus relativamente alto en White River City. Incluso si la petición de Shifen enfureció al sacerdote, el sacerdote tuvo que aguantar y retenerla. Si cualquier otro jugador estuviera en el lugar de Shifen ahora mismo, el sacerdote podría haberlos echado ya del templo. Naturalmente, Shifen lo sabía. Aunque había adivinado que su identidad como vizconde no le daría el agua de la vida, el rechazo inquebrantable del sacerdote aún lo escandalizaba un poco. Shifen entonces activó los estigmas de oro y miró al sacerdote, preguntando: ¿No funcionará esto? De repente, estrellas doradas centelleantes aparecieron en las pupilas oscuras de Shifen. Su cuerpo comenzó a emanar una aura aterradora. Ante este aura, el sacerdote sintió temblar hasta su alma. El sacerdote era el administrador de este templo del crepúsculo, por lo que era natural que poseyera un vasto conocimiento sobre el dominio de Dios. Los estigmas eran el símbolo de supremacía del templo de Dios de la guerra, y se clasificaban en 3 colores diferentes: plata, oro y púrpura. Una persona capaz de controlar un estigma de oro era definitivamente un personaje central del templo de Dios de la guerra. ¿De verdad no es posible?, preguntó de nuevo Shifen. En verdad, no tenía confianza en obtener el agua de la vida. Si los jugadores deseaban comprar el agua de la vida del Templo del Crepúsculo, el requisito previo era un estatus suficiente entre los humanos. En cuanto al grado de estatus, incluso Shifen no estaba seguro. Sin embargo, personajes como Weisman, el controlador de una ciudad, definitivamente podría comprar algunos. Shifen no era un señor de la ciudad, así que si deseaba comprar el agua de la vida, solo podía probar sus otras identidades. Si no fuera posible obtener ninguna, tendría que buscar otra ayuda para ayudarle con la búsqueda de la cruzada. Después de obtener un estatus suficiente en el futuro, regresaría y compraría agua de vida. Después de algunas luchas, el sacerdote finalmente abrió la boca y dijo: Señor vizconde, con su estimado estado, puede comprar una gota. Vale, me lo quedo, contestó Shifen, un poco emocionado. Sin embargo, su emoción confundió a los miembros de Zero Wing que estaban detrás de él. ¿No fue solo una gota de agua de vida? Sin embargo, esto causó que su usualmente calmado e indiferente líder de cofradía se entusiasmara. ¿Podría ser este agua de vida un artículo épico? Son $300 de oro, Lord Vizconde. El sacerdote sacó cuidadosamente una pequeña ampolla de cristal de su bolsillo. Dentro de este frasco, había una sola gota de líquido azul oscuro. Aquarose inmediatamente reveló una expresión de asombro cuando escuchó el precio requerido de 300 oro. Los otros también se quedaron atónitos. Sin embargo, Shifen no se sorprendió por este precio. En cambio, le entregó sin dudarlo 300 monedas de oro al sacerdote. Sus acciones incluso parecían un poco impacientes. Aquarose se quedó sin palabras cuando escuchó el precio de una gota de agua de vida. No había un solo gremio en el dominio de Dios que pudiera permitirse tal cantidad. Por lo tanto, cuando vio a Shifen entregar 300 de oro al sacerdote, su incredulidad fue abrumadora. Aunque Aquarose hacía tiempo que sabía que Shifen era rico, nunca pensó que su fortuna era tan grande. No es de extrañar que el líder del gremio dijera que 30 de oro era barato antes de Snowgoose finalmente entendió las palabras de Shifen en la asociación de aventureros. De hecho, en comparación con 300 de oro, el depósito de 30 de oro para el Guild Crusade Quest no era nada. Con 300 gold, uno podría armar completamente a un equipo de élite de 100 hombres con Mysterious Iron Equipment. Al final, ¿qué tan oculto está este tipo? ¿Cuánto es lo que no sé sobre Al Acero? Aquarose dirigió su mirada hacia Shifen, un sentimiento complicado que poseía su corazón. Si Lone Tyrant of Darkstar supiera esto, se arrepentiría definitivamente de haber hecho un enemigo de Zero Wing. Las guerras entre cofradías eran principalmente competiciones de poder financiero. Mientras tanto, al mostrar su propio poder financiero, Darkstar simplemente había mostrado su ligera habilidad frente a un experto. Sin embargo, lo que Aquarose no sabía era que Darkstar podría haberle causado a Shifen algunos problemas importantes si realmente hubiera aniquilado al equipo central de Zero Wing. Después de todo, Blackie tenía un bastón con un rango épico. Los otros también poseían excelentes objetos de oro oscuro. Si Darkstar hubiera logrado obtener estos objetos, las consecuencias habrían sido inimaginablemente nefastas.
Después de que Shifen obtuvo el agua de la vida, se apresuró a llegar a una casa sencilla y rudimentaria ubicada en los barrios bajos de la ciudad de White River. En esta casa vivía un hombre de mediana edad con un solo brazo. Originalmente, este hombre había sido un poderoso maestro de espadas de nivel 2. Sin embargo, durante la Gran Guerra Demoníaca, había perdido uno de sus brazos, y posteriormente, su fuerza se deterioró, volviendo a ser un ciudadano común. Este hombre era Kite. Incluso antes de que perdiera el brazo, la cometa no había sido muy famosa en el reino de la estrella Luna. Después de todo, era simplemente un espadachín de nivel 2, algo común. La razón por la que Shifen había venido a Kite era principalmente por su potencial. 5 años después del lanzamiento oficial del dominio de Dios, Kite tenía otro nombre. Cortaviento. Nadie hubiera pensado que un hombre manco que viviera en los barrios bajos de White River City, después de convertirse en la guardia personal de un jugador, un día llegaría a ser un santo espadachín de nivel 5. Lo más chocante fue el hecho de que el dueño de esta cazadora era en realidad solo un jugador independiente con técnicas inferiores, y este jugador era simplemente un jugador del Festile. Sin embargo, debido a la presencia de este santo espada titulado nivel 5, este insignificante e independiente jugador se había convertido en una existencia que nadie se atrevía a provocar casualmente. Lo mismo ocurrió con los gremios de primera categoría de la época. Muchos gremios y supergremios de primera categoría también habían ofrecido precios astronómicos para reclutar a este jugador independiente. Además, los precios que ofrecían eran mucho más altos de lo que normalmente ofrecerían al contratar a un experto de nivel 5. La razón es que los NPCs eran diferentes de los jugadores. Los NPCs del mismo rango eran mucho más poderosos que los jugadores, por no mencionar a un santo espada tier 5 que recibió un título. La fuerza de la cometa superó con creces a la de otros Sword Signs tier 5 ordinarios. Si se clasifica de acuerdo a los niveles, una espada del título podría ser considerada una clase de nivel 5, y solo los jugadores de nivel 6 clasificados por Dios podrían posiblemente suprimir esta cortavientos. Estimado señor vizconde, ¿en qué puedo servirle? Preguntó Kite en un tono que no era servil ni autoritario cuando vio a Shifen entrar en su casa. Aunque se había convertido en un lisiado de bajo estatus, su porte era completamente diferente en comparación con el sacerdote del Templo del Crepúsculo. Capítulo 320, Guardia Personal. Cuando Shifen vio el estado deprimente de Kite, Shifen se preguntó cuánta determinación tenía ese jugador independiente, el borracho Xiao, cuando decidió reclutar a Kite como su guardia personal e invertir en la preparación de su espadachín. Sin embargo, la realidad había demostrado que el borracho Xiao tenía una previsión impresionante. A la hora de elegir una guardia personal, los jugadores se basaban en dos cosas: la previsión y la suerte. Si un jugador tomaba la decisión equivocada, solo podía culparse a sí mismo por ser aburrido e impaciente. Antes de poner un NPC bajo su mando, los jugadores no tenían absolutamente ningún acceso a los datos de dicho NPC. No tendrían acceso aunque tomaran un NPC como guardia normal. En el caso de Ana, Shifen solo podía ver sus datos porque era una asistente proporcionada debido a una búsqueda épica. Ana pertenecía a Shifen por completo, por lo que encajaba en la categoría de guardia personal. Después de convertirse en un vizconde, los jugadores recibieron 2 ranuras para los guardias personales y 48 ranuras para los guardias normales. Estas franjas horarias eran preciosas, ya que después de firmar el contrato con un CNP, se exigía a los jugadores que pagaran una cantidad considerable de dinero en caso de que desearan disolver el contrato. Si se tratara simplemente de disolver el contrato para los guardias normales, la mayoría de los jugadores podrían pagar los honorarios. Después de todo, los guardias normales eran incapaces de crecer. A medida que la fuerza de un jugador crecía, tarde o temprano tendrían que reemplazar a estos guardias normales. Sin embargo, los guardias personales eran una historia diferente. Los guardias personales pueden crecer con un jugador. Incluso si fuese Shifen, no se atrevería a disolver los contratos de los guardias personales, ya que el precio era simplemente demasiado alto. Por lo tanto, después de que los jugadores se convirtieran en vizcondes, serían muy cuidadosos al seleccionar sus guardias personales. No desperdiciarían en absoluto estas 2 franjas horarias. Sin embargo, dejarla vacía también fue imprudente. Aunque se aceptaran guardias personales con un potencial ligeramente más bajo, estos guardias personales podrían ser de gran ayuda cuando se desarrollan adecuadamente, especialmente cuando se sube de nivel.
Además, cuanto antes se empezara a formar una guardia personal, más fuertes podrían llegar a ser más tarde. Además, los jugadores no podían simplemente reclutar a cualquier NPC que desearan. Por ejemplo, los jugadores no podían reclutar NPCs directamente afiliados a los varios reinos, imperios, o a los varios poderes más fuertes del dominio de Dios. En otras palabras, los NPC no deben estar afiliados a ningún poder. Además, cuanto más fuerte era el NPC, más difícil era para un jugador ponerlos bajo su mando. Por lo tanto, pensamientos como el reclutamiento de un NPC de nivel 200 nivel 5 deben mantenerse en los sueños de cada uno. En el pasado, la decisión de Xiao el borracho de aceptar a Kite como su guardia personal dependía tanto de la previsión como de la suerte. No fue una hazaña que la gente normal pudiera repetir. En esta vida, sin embargo, Shifen había decidido que necesitaba obtener el NPC llamado Kite sin importar qué. Señor Kite, recientemente me convertí en vizconde de Wither River City, y actualmente estoy tratando de reclutar guardias para mí. Me pregunto si le interesaría, preguntó Shifen. Kite parecía un poco emocionado cuando escuchó la oferta de Shifen. Sin embargo, cuando miró el espacio vacío donde estaba su brazo derecho, suspiró y dijo: Mi señor, tú también puedes verlo por ti mismo. No soy más que un lisiado ahora, así que no tengo forma de servir como guardia de mi señor. Me doy cuenta de las preocupaciones del señor Kite. Había oído que Mr. Kite se convirtió en un maestro de espadas de nivel 2 a una edad temprana. Durante la Gran Guerra de los Demonios, incluso has logrado herir a un demonio de nivel 3 fuertemente, aunque a costa de tu brazo de espada. Hoy, he venido a reclutarte como mi guardia, así que, por supuesto, he venido preparado. ¿Sabes lo que es esto? Shifen sonrió mientras recuperaba una pequeña botella cristalina. Dentro de la botella cristalina, había una sola gota de líquido azul oscuro. Con solo mirar a través de la pared de cristal de la botella, uno ya podía sentir la ilimitada energía vital que venía de esta gota. Agua de la vida. Kite inmediatamente reconoció este líquido, una pizca de emoción apareciendo en su fría cara. Después de todo, este líquido era algo que él había anhelado todo este tiempo. Ahora que estaba frente a él, ¿cómo podría no reconocerlo? Así es. Mientras Mr. Kite acepte ser mi guardia personal, el agua de la vida en esta botella es tuya. Shifen sonrió. Estimado señor vizconde, ¿está dispuesto a usar esta preciosa agua de vida en un simple maestro de espada como yo? Preguntó cuidadosamente Kite. En realidad, la oferta de Shifen era conmovedora. Mi señor, debería saber que, con esta gota sola, incluso una potencia de nivel 3 aceptaría convertirse en su guardia personal. Aqua Rose se sorprendió mucho cuando escuchó la declaración de Kite. Ella nunca se dio cuenta de que el agua de vida era tan preciosa. Una sola gota podría convencer a un NPC de nivel 3 para que sirva como guardia personal de un jugador. Esa fue una clase de nivel 3. Los jugadores veneraban incluso las clases de nivel 2, por no hablar de las clases de nivel 3. Si su guild pudiera tener un NPC de nivel 3 como guardia, podrían simplemente aniquilar a cualquiera que los provocara. Desafortunadamente, los pensamientos de Aqua Rose eran demasiado buenos para ser verdad. Aunque el agua de la vida podría ser suficiente para reclutar a una potencia de nivel 3, Shifen era simplemente demasiado débil en este momento. No podría reclutar a un NPC de nivel 3, aunque quisiera. Por supuesto, eso ya lo sé, señor Milano. Sin embargo, valoro aún más tu potencial. Basado en tu firme e inflexible voluntad y en el hecho de que aún no has caído para convertirte en un Demonkin, creo que algún día te convertirás en una potencia de ápice en el continente, afirmó Shifen. Las palabras de Shifen no fueron sin justificación. Uno nunca debe provocar a un demonio. Shifen simplemente se había encontrado con el fantasma de un gran demonio de nivel 4, y como resultado, llevaba su maldición. Si Charlin, un oficial divino de nivel 3, no hubiera disipado la maldición por él, no habría tenido más remedio que borrar y reiniciar una nueva cuenta. Mientras tanto, Kite había luchado contra un verdadero demonio de nivel 3, así que ¿cómo podría haber evitado recibir su maldición? El poder de un demonio era la fuerza más malvada que podía corroer el espíritu de un humano. Sin embargo, después de sufrir la maldición del demonio durante tantos años, aunque Kite había perdido sus poderes, seguía viviendo normalmente. No se había convertido en un Demonkin. Si Kite no hubiera poseído una voluntad firme e inquebrantable, el poder del demonio le habría devorado hace mucho tiempo. Señor Kite, me pregunto si está dispuesto a ser mi guardia. Preguntó seriamente Shifen.
Ya que el señor vizconde está dispuesto a aceptar a un lisiado como yo, ¿cómo podría rechazar las buenas intenciones de mi señor? A partir de hoy, mi señor será mi único amo. Juro lealtad. Kite se arrodilló frente a Shifen, recibiendo respetuosamente el agua de la vida. Sistema. ¿Deseas asignar a Kite como tu guardia personal? Shifen hizo clic en aceptar. Después de esto, los datos de Kite aparecieron en la interfaz de administración del NPC de Shifen. Cometa guardia personal de Yifen, género. Masculino, edad. 39. Lealtad. 90. Encanto. 60. Física. 40. Sabiduría. 81. Potencial de crecimiento. 26. Clase. Espadachín tier 1 nivel. 30 CV. 8000800. Poder de ataque. 600, 720. Defensa. 3100 atributos. Fuerza 125, agilidad 130, resistencia 200, inteligencia 90, vitalidad 180. Aunque Shifen se había preparado mentalmente, cuando miró los datos de Kite, su corazón no pudo evitar temblar. Dejando de lado los otros atributos de la cometa, su potencial de crecimiento era de solo 26 puntos. Este número era simplemente enloquecedor. Shifen se preguntaba realmente cómo el borracho Xiao había conseguido soportar y alimentar a la cometa en el pasado. Los guardias personales de rango común tenían un potencial de crecimiento de 0 a 30. Básicamente, nadie quería guardias personales así. Los guardias personales clasificados en la categoría de bronce tenían un potencial de crecimiento de 31 a 50. Estos eran los jugadores de la guardia personal de menor rango que normalmente poseen. Misterioso, los guardias personales clasificados tenían un potencial de crecimiento de 51 a 70. Reunirse con guardias personales de tal rango era raro. Normalmente, se requería una visión de futuro perfeccionada y había que llevar a cabo una observación a largo plazo para encontrar a esos guardias. Los guardias personales clasificados en la categoría Secret Silver tenían entre 71 y 80 potencial de crecimiento. Tales guardias personales eran extremadamente raros. Normalmente, los jugadores que logran obtener estos NPCs los tratan como si fueran sus propios bebés. Los guardias personales de oro fino tenían entre 81 y 90 años de potencial de crecimiento. Estos individuos eran tan raros como la pluma de un ave fénix. Los guardias personales clasificados como Dark Gold tenían un potencial de crecimiento de 91 a 100. Si un jugador conseguía reclutar a un guardia personal de este tipo, siempre y cuando se desarrollara adecuadamente, la fuerza del jugador ya no importaba. En cuanto a los guardias personales de rango épico, que estaban por encima del rango Dark Gold, Shifen nunca había visto uno antes. Tampoco sabía lo poderosos que eran los guardias personales de Epic. Sin embargo, no sería inusual si tal guardia trascendiera el reino de los hombres normales, logrando la divinidad. Fin del capítulo.